Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 12. Capítulo 62. A Ivy Potter abrió los ojos, aún adormilada, y se encontró mirando hacia su regazo, ya que su cuello no sostenía su cabeza. Gimió e intentó levantar la cabeza, pero quizás porque no estaba del todo despierta, terminó echándola hacia atrás y se encontró mirando directamente hacia arriba. La pelirroja entrecerró los ojos por la luz brillante del techo, y sus pupilas dilatadas impedían que entrara mucha luz, obligándola a entrecerrarlos para adaptarse. Por supuesto, la chica de ojos verdes no pensó en nada de eso y terminó gimiendo por la luz brillante que le daba en los ojos. Giró la cabeza hacia un lado para evitar el contacto directo con la luz brillante, y cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, vio a su amiga Hermione. Los ojos de Ivy se abrieron de par en par al ver las manos y el torso de Hermione atados con cuerdas a la silla en la que estaba sentada. «Hermione», y gritó, intentando levantarse de la silla para liberar a su amiga, pero al ver que sus manos no se movían, miró su propio cuerpo y vio cuerdas alrededor de su torso y antebrazos. Y pudo sentir cuerdas que le ataban las piernas. ¿Qué demonios? La sorpresa era perceptible en su voz mientras forcejeaba contra las cuerdas y, al mismo tiempo, intentaba despertar a su amiga. «Hermione, despierta. Hermione». Sus palabras parecieron surtir efecto, ya que la morena de pelo espeso gimió y movió la cabeza, dando señales de que estaba recuperando la conciencia. Hermione siguió la misma rutina que a Ivy y entró en pánico cuando sintió que su cuerpo quedaba atrapado en la silla en la que estaba sentada. Luchó contra las cadenas hasta que finalmente escuchó la voz de Ivy. «Hermione». Cuando miró a su derecha, vio a Ivy sentada también en una silla, igual que ella. «Ivy», exclamó Hermione, sintiéndose un poco mejor al ver a su amiga a su lado. «¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió esto?» «No lo sé», respondió Ivy. Intentó recordar qué había pasado antes de que la dejaran inconsciente, y sus ojos se abrieron de par en par al recordarlo. «Fue Wes. Parece que ustedes dos están emocionados». Esa frase interrumpió a Ivy, y las dos chicas se quedaron paralizadas al oír las palabras pronunciadas en tono serio. Finalmente, las chicas miraron al frente y vieron la gran mesa frente a ellas. Sobre la mesa, vieron dos manos apoyadas. Al alzar la vista, se dieron cuenta de que el resto de la persona estaba oculto en la oscuridad, y solo pudieron distinguir su silueta. «Ustedes dos son muy valientes o extremadamente estúpidos por irrumpir en mi oficina», dijo la persona. Las dos chicas supieron inmediatamente quién era esa persona, y un instante después, la confirmación llegó cuando una luz iluminó el techo, revelando a la persona sentada detrás de la mesa. King West los miraba con una mirada apática. Si a Ivy y Hermione no hubieran estado presas del pánico, se habrían dado cuenta de que la luz de la habitación no era amarilla, sino blanca, y que no provenía de una vela perpetua como solía ocurrir en los lugares mágicos. ¿Una lámpara en Hogwarts? Eso habría sido lo primero que se les habría ocurrido. Pero en ese momento, toda la atención estaba centrada en King West, que los miraba fijamente. «Han pasado unos 5 minutos desde que los aturdí y até», comenzó King, colocando un reloj de bolsillo sobre la mesa. Era un reloj plateado con números romanos grabados en negro y azul para indicar las horas. El mecanismo estaba a la vista en el centro. Las manecillas de las horas, los minutos y los segundos eran de un azul similar, y el mecanismo del reloj era de un material color oro. «Me di 5 minutos para calmarme antes de hablar con ustedes dos», continuó. «Pero créanme cuando les digo que esos 5 minutos no sirvieron de mucho. Estoy prácticamente igual de enfadado que antes». Era y Hermione sintieron que las cuerdas que las rodeaban se tensaban ligeramente. Ambas se removieron en sus asientos. «Bueno, te voy a dar un consejo gratuito que te será útil», dijo, inclinándose hacia adelante. «No mientas, no digas tonterías, no me des excusas baratas. Quiero saber por qué entraste a mi oficina sin permiso». Después de eso, guardó silencio y simplemente los miró como si esperara una respuesta. A Ivy y Hermione intercambiaron miradas y se comunicaron con los ojos antes de decidir guardar silencio. Pero justo cuando decidieron guardar silencio, King habló. «No decir que no es una opción. Vas a tener un gran problema si no te pronuncias», advirtió King. «No me obligues, porque esto no acabará bien para ninguno de los dos». King metió la mano en el bolsillo de su túnica y sacó 2 varitas, la de Ivy y la de Hermione. El hechizo inverso, Prior Incantato, es un hechizo que obliga a la varita a crear un eco de los hechizos que se han realizado a través de ella, explicó mientras colocaba las varitas sobre la mesa, y éstas se pusieron erguidas, apuntando hacia el techo. «Lo comprobé y descubrí que ustedes dos usaron Alohomora recientemente, lo que significa que intentaron abrir la puerta de mi oficina». Quien los miró fijamente a los ojos mientras hablaba. «Encanté mi puerta para que no se pudiera abrir con un hechizo, lo que significa que probablemente tengan la llave, y solo Filch tiene copias de las llaves de todas las habitaciones. Así que puedo deducir con seguridad que robaron la llave del conserje. Eso es un punto negativo para ustedes». Robarle al equipo, los miró con burla. «¿Y yo que pensaba que aprenderían la lección? ¿Qué pensaría McGonagall cuando les contara estas aventuras?» A Ivy sintió que se le enrojecía la cara por la humillación que estaba sufriendo. «Hablemos de la señora Potter», continuó King. «Usaste Diffindo, el encantamiento cortante para dañar mi otra puerta y luego entraste a la fuerza». King miró la puerta rota a su izquierda y dijo, pateando la madera debilitada. «Esto, miserables intrusos, es lo que ustedes llaman destrucción de propiedad privada. Yo mismo construí esta puerta, no es propiedad de la escuela», dijo King con calma. El segundo golpe. «Para el golpe final, usaré el incidente de la poción multijugos». Los ojos de Hera y Hermione se abrieron de par en par al oír estas palabras. La señora Granger estuvo ingresada en la enfermería durante semanas antes de que ocurriera el accidente, así que tenemos claro que ella preparó la poción multijugos. La señora Pomfrey puede dar fe de ello. Los ingredientes robados del almacén del profesor Snape eran para varias dosis de la poción. «Créeme, lo comprobé, pero ya lo sabes», no, se burló una vez más. «Así que, si le doy la vuelta a la tortilla y traigo a Draco Malfoy,
con gusto me dirá que sus dos acompañantes, Crabbe y Goyle, actuaron de forma muy sospechosa ese día. Kim se llevó la mano al pecho y dijo, además, mi relato de cómo capturé a Ivy Potter haciéndola pasar por Daphne Greengrass sería muy convincente. Los profesores me creerían porque, primero, soy un estudiante ejemplar. Y segundo, tengo una posición privilegiada aquí. Los enterraré a todos. Tenía otro as bajo la manga, que era el encuentro del alcalde Percy Weasley con los dos Gryffindors de la poción multijugos mientras estaban disfrazados, pero como en ese momento estaba ocupado chantajeando a Era. No estaba seguro de si ese suceso realmente había ocurrido. Kim golpeó la mesa con el dedo índice de su mano derecha y preguntó, ahora dime por qué estás aquí, o te meteré en serios problemas. Era apretó los dientes, avergonzada, frustrada, presa del pánico y con un ligero temor. No quería decir nada, pero al pensar que Ron, Harry y Hermione se meterían en problemas por su culpa, escupió. Creí que habías abierto la Cámara de los Secretos, dijo con voz derrotada. Creí que eras el heredero de Slytherin. La respuesta calmó la ira de Kim. Por un momento, no supo qué pensar. Kim había supuesto que los dos estaban allí para vengarse de él por haber chantajeado a Ivy. Si no hubiera estado tan enfadado, Kim habría usado legilimencia en Hermione para obtener la información, pero la marca roja en la nuca era tan oscura que, debido a su rabia, Kim no podía pensar con claridad. Pero la sensación de desconcierto no duró mucho, ya que la ira regresó y golpeó la mesa con el puño. ¿Por qué demonios pensarían eso?, les gritó a las dos chicas, quienes retrocedieron ante el fuerte grito. A Ivy, a quien no le gustaban los gritos, respondió bruscamente. Eres famoso por quedarte fuera después del toque de queda. Y ningún supervisor, profesor, fantasma, ni siquiera los retratos te han visto jamás fuera después del toque de queda, pero todo el mundo sabe que andas por ahí, explicó. Así que pensé que el año pasado buscabas la Cámara de los Secretos y la encontraste. Y este año, la liberaste en la escuela. Ay, por favor. Kim puso los ojos en blanco. Así que ahora, cualquiera que no respete el toque de queda es el heredero de Slytherin. Creía que eras, no sé, ¿cómo decirlo?, inteligente. ¿Qué clase de razonamiento idiota es ese? La pelirroja miró furiosa a su captor y replicó, ¿y qué hay de nuestra conversación cuando me transformé en Daphne con la poción multijugos? Todo, desde tus primeras palabras, fue una prueba para ver si yo era la verdadera o no. ¿Cómo pudiste suponer que no lo era? Creí que el heredero de Slytherin podía reconocer a los estudiantes de Slytherin. Kim puso una cara que solo podía describirse como parece que soy un idiota. Les di clase a Daphne y Tracey durante una semana, y además, las conozco desde el año pasado, y como ya dije, tengo una memoria excelente. Sabía que no eras Daphne porque, aunque te parecías a ella, hablabas como ella e incluso tu expresión era impecable, no caminabas como Daphne. No tenías el porte de Daphne Greengrass. Ella tiene una forma de comportarse muy refinada, y en cuanto te vi, supe que no eras la verdadera Daphne. Aunque Kim estaba enfadado, su enfado estaba justificado, por lo que pudo mentir descaradamente y decir tonterías sobre la postura y la forma de caminar, algo que, aunque cierto, Kim no se percató a primera vista. Por otro lado, Ivy estaba furiosa por haber sido capturada. Además, acababa de oír a Kim insinuar que no era tan refinada como Daphne Greengrass. ¿Y qué me dices de tu expresión cuando la señora Norris se quedó paralizada? Parecías aliviado, y lo vi claramente, así que no lo niegues. Kim se sorprendió. No creía que nadie le prestara atención cuando había cosas más impactantes que ver, como palabras escritas con sangre en la pared y un gato posiblemente muerto. Creí que ese maldito gato estaba muerto y me alegré de que no fuera un estudiante. Replicó Kim, usando su razonamiento. Vámonos. Miró a Hermione y le preguntó, no me digas que te convenció con ese tipo de razonamiento tan claramente idiota. Esperaba más de ti, señorita Granger. A Ivy se irritó aún más y gritó, ah, ¿sí? ¿Y ese anillo que llevas puesto? ¿Qué es eso? Claramente es algún tipo de artefacto. Es inusualmente llamativo para ser un anillo normal. Estoy segura de que controla al monstruo de Slytherin. Kim soltó una risa burlona, Dios mío, es evidente que eres más tonto que tu hermano. No puedo creer que me haya equivocado al juzgar a alguien. Hermione, que estaba a su lado, no sabía muy bien qué sentir. Estaba sentada en una silla, atada con cuerdas, mirando alternativamente a su mejor amiga y a su captora. Ambas intercambiaban palabras como si ella no existiera. No me malinterpretes, ella no quería que Kim West le gritara y se burlara de ella, pero ser completamente ignorada cuando estaba sentada a solo una mirada de distancia era un poco doloroso. Mientras las observaba a las dos gritándose la una a la otra, y aunque su conversación consistía principalmente en que Kim silenciara las acusaciones de Ivy, Hermione pensó que se llevarían mejor en otro contexto. Kim dejó de reírse irónicamente de Ivy mientras levantaba la mano izquierda, con el anillo de oro en el dedo medio, y lo señalaba con la otra mano. Ese anillo que crees estúpidamente que es un artefacto para controlar monstruos no es un anillo. Ivy y Hermione fruncieron el ceño al oír esas palabras. Miren bien, dijo Kim, mientras el anillo desaparecía de su dedo. Ahora, ustedes dos, miren sus manos izquierdas. Las dos chicas se miraron las manos, y dos pares de ojos se abrieron de par en par al ver anillos de oro idénticos en sus dedos medios. El anillo era una ilusión creada con magia de ilusión que he estado perfeccionando durante todo el año, explicó Kim. Y la razón por la que es tan llamativo es que lo hice para atraer la atención. Se frotó la sien y continuó, es una forma de practicar magia. Si el anillo fuera llamativo y ostentoso, más gente se quedaría mirándolo, y eso aumentaría la dificultad, ya que sus ojos permanecerían fijos en la ilusión durante más tiempo, aumentando así la probabilidad de que alguien la descifrara. Ivy abrió la boca varias veces, pero no se le ocurría qué decir. Además, al mirarse el dedo, tampoco sabía qué decir. Podía ver claramente el anillo, pero no sentía el metal contra su piel. Esto era una clara señal de que el anillo de oro era una ilusión. Kim estaba demasiado cansado para sentir ira. Estaba exhausto de tanto gritar y furioso. Uf, esto es un taburete. ¿Por qué no podía ser una silla con respaldo?
Kim suspiró mientras un ligero rubor le cubría la nuca. Observó a las dos chicas atadas y pensó qué hacer con ellas cuando apareció un tono amarillo intenso y profundo. Kim respiró hondo de repente antes de que su mirada se concentrara intensamente. Lo confirmaré personalmente, dijo Kim. No soy el heredero de Slytherin y no abrí la Cámara de los Secretos. No tengo ninguna relación con los incidentes que están ocurriendo. Además, si yo fuera el heredero de Slytherin, sonrió y señaló vagamente a las dos chicas, ustedes dos ya estarían muertas. Hera y Hermione sintieron un escalofrío al pensar en la situación. Kim las había aturdido sin siquiera sudar, y si él fuera el heredero de Slytherin, tal vez no habrían despertado. Si no volvemos, vas a tener un gran problema, intentó fanfarronear a Ivy, por si Kim intentaba algo. Les dije a Harry y a Ron que vendríamos aquí, y si no volvemos, sabrán dónde encontrarnos. El acantilado no mantuvo su forma ni por un segundo. No, no. Conociendo la personalidad de Harry Potter y Ronald Weasley, ya me habrían atacado. Los labios de Ivy se crisparon ante la rápida respuesta. Les diré lo que estoy pensando ahora mismo. En este momento, nada me daría más satisfacción que arrojarlos a los lobos y ver cómo los rematan. Créanme, eso me haría muy, muy feliz, dijo Rojo por un instante antes de que Amarillo regresara. Pero eso no me ayudará a largo plazo, y a mí me gusta jugar a largo plazo. Así que les haré un favor a ambos. Entrelazó los dedos y le dijo a Hera, señora Potter, le haré la misma oferta de antes. Estoy dispuesto a pasar por alto este pequeño comportamiento suyo si me debe una gran suma. Miró a Hermione y añadió, lo mismo digo, señorita Granger. Se giró hacia Ivy y continuó, antes de esto, no pensaba obligarte a hacer nada incómodo una vez que supiera lo que me debías, pero esta vez. A Ivy se puso nerviosa al oír las palabras de Kim. Con lo que acabas de hacer, prepárate para enfrentarte a situaciones realmente incómodas en el futuro, porque no me contendré. Y ni se te ocurra pensar en salir de esta pronto, porque estás en serios problemas. Kim los miró a los dos y habló. ¿Ve entonces, cuál es su decisión? Sepan que si aceptan ahora y luego se niegan a asumir la responsabilidad, les haré la vida imposible. Hizo una pausa para crear impacto antes de hablar. Y les garantizo que se arrepentirán a cada instante, así que piénsenlo bien. Pueden aceptar mi oferta y tener la oportunidad de escapar de las consecuencias de sus actos, o pueden caer ahora, mientras yo involucro a los profesores y juego en su contra. E incluso si, de alguna manera, logran escapar impunes, iniciaré una campaña para arruinar su reputación entre los estudiantes. Cuando Kim terminó de hablar, alzó la varita falsa por primera vez desde que entró en la oficina e hizo un gesto para que las dos sillas de sus prisioneros se acercaran. Kim les permitía tener una conversación privada, susurrándose entre ellos. Pero, subrepticiamente, introdujo una sonda en la mente desprotegida de Hermione para vigilar sus pensamientos. Los pensamientos y emociones eran bastante comunes, miedo, nerviosismo, falta de motivación y un toque de desesperanza. Pero, más allá de eso, estaba la perspicacia de Hermione Granger. Sopesó los pros y los contras de la situación, y Kim se alegró al ver que consideraba que aceptar el trato era mejor que dejarlo todo en manos de los profesores. Tras un minuto de conversación ininteligible, Ivy habló con evidente reticencia en su voz. Aceptamos, fue la breve respuesta, ya que no quería decirle nada más a Kim. Kim asintió y apuntó con su varita hacia la puerta rota del taller. ¿Estás seguro? Porque en cuanto arregle la puerta, el trato estará sellado. En cuanto deshaga el hechizo, ambos estarán en deuda conmigo. No aceptaré palabras como hemos cambiado de opinión, y si las oyera, mi respuesta sería, bienvenidos al infierno, y espero que odien su estancia. Hermione asintió con un suspiro de resignación. Sí, estamos de acuerdo. Y genial, dijo Kim mientras agitaba su varita y pronunciaba el conjuro. La parte rota de la puerta volvió flotando hacia el cuerpo principal, y los tres observaron cómo la puerta se recuperaba antes de ser brutalmente destruida. El trato está cerrado, sonrió Kim, sintiéndose satisfecho por haber aumentado su influencia sobre los cerebros del equipo dorado. Hermione y Ivy miraron sus cuerpos y vieron cómo las cuerdas se aflojaban antes de desaparecer en la nada. Sois libres de marcharos, y por favor, llevaos vuestras varitas, dijo Kim, sintiéndose de nuevo mentalmente agotado y con la garganta un poco dolorida. Ivy extendió la mano con cuidado y tomó tanto su varita como la de Hermione antes de entregarle la varita a su amiga. Las dos chicas alzaron la vista antes de ponerse de pie, dispuestas a marcharse. Cuando Ivy se dio la vuelta, tuvo un pensamiento fugaz y recordó las palabras de Kim de la primera vez que vino aquí. La información siempre está disponible al precio justo. No sabía que la había poseído, pero se giró y preguntó sin rodeos. ¿Qué me puedes contar sobre el monstruo de Slytherin y la Cámara de los Secretos? Hermione estaba a punto de decir algo, pero a Ivy le apretó la mano para impedir que hablara. Kim hizo una mueca y dijo, ¿no acabamos de pasar por toda esta farsa? Yo no soy el heredero de Slytherin. A Ivy lo interrumpió, preguntando, estoy solicitando información sobre esto, respiró hondo antes de decir, estoy contratando sus servicios. Estoy dispuesta a pagar. ¿Quién mentiría si dijera que eso no le sorprendió? No se esperaba esa pregunta de Ivy en ese momento, y se notaba en su rostro. Si Ivy no hubiera estado tan seria, se habría sentido triunfante por haber sorprendido a Kim, pero en ese momento, quería una respuesta. Un destello violeta y vanidoso cruzó su rostro, y Kim decidió seguir adelante, demostrando que realmente lo sabía todo. Miró fijamente al pelirrojo antes de decir, dame un minuto. Se levantó, entró al taller y regresó con una hoja de papel en la mano. Colocó la hoja boca abajo sobre el escritorio de la oficina e hizo un gesto para que se sentaran. Cuando las chicas se sentaron, Kim dijo, el precio por esta información es sencillo. Quiero que me den el mapa del merodeador. Los ojos de Ivy se abrieron de par en par cuando escuchó la palabra merodeador salir de la boca de Kim. Kim notó la expresión de reconocimiento en el rostro de Ivy. ¿Sabes de ellos? Son parientes tuyos. Sí, asintió a Ivy. Pero no tengo ni idea de qué es el mapa del merodeador. A Kim no le extrañó que no lo supiera. El mapa original había sido confiscado a sus creadores años atrás.
No era exagerado decir que creían que no había sobrevivido. Lo conocerás junto con los gemelos Beasley, le informó Kim. Tráemelo antes de que termine el año. ¿Estás de acuerdo? Ivy lo pensó un momento antes de aceptar. Yo te lo consigo. Y genial, sonrió Kim. Recuerda, es el mapa del merodeador. Abrió un cajón del escritorio y sacó un rollo de pergamino, un tintero y una pluma de ave. Copia el contenido con tu propia letra. No debes decirle a nadie que obtuviste la información de mí, dijo Kim. No quería ningún contacto físico con él. He anotado las fuentes de todo lo que te doy. Puedes encontrar todo en la biblioteca de Hogwarts. Así que no me llega ninguna información. Ivy asintió con la cabeza antes de darle la vuelta rápidamente al periódico y leer el contenido junto con Hermione. Las chicas se quedaron atónitas al ver la respuesta. ¿Basilisco? Ajá, dijo Kim, Salazar Slytherin era un Parselmos, así que supuse que sería una criatura serpentina. Investigué un poco y el basilisco estaba justo ahí. Además, todos los gallos están muertos. Hermione frunció el ceño y leyó el texto. El basilisco tiene una mirada asesina, y cualquiera que sea alcanzado por su rayo ocular morirá al instante. Los estudiantes que fueron el objetivo no han muerto. Ninguno de ellos vio los ojos del basilisco directamente, explicó Kim. La señora Norris, la gata, dejó un charco de agua cerca de donde lo encontramos. Colin Creevy lo vio a través del visor de la cámara. Justin Finch Fletchley lo vio a través del cuerpo fantasmal de Nick casi decapitado, y el fantasma no puede morir porque ya está muerto. Y finalmente, Susan Sleden, la última víctima, lo vio en el espejo del baño. Así que, aunque no murieron, quedaron petrificados, dijo Kim con una sonrisa amenazante. Por lo tanto, cuando te vayas, recuerda mirarte en los espejos, porque la petrificación es mucho mejor que la muerte. Ivy y Hermione sintieron un escalofrío recorrerles la espalda al oír esas palabras y ver esa sonrisa aterradora. Cuando Ivy empezó a anotarlo todo, Hermione preguntó, ¿y la cámara de los secretos? Kim la miró y dijo, tendrías que preguntarle a Merte la Llorona. Pregúntale cómo murió y a partir de ahí, verás. Kim había hablado con la chica muerta, así que la información provenía de ella y lo exculpó por completo. Después de que las chicas terminaron de copiar el material, se levantaron y se marcharon. No hubo despedidas ni miradas. Tras lo ocurrido en el aula, las dos partes no mantuvieron una relación amistosa. Mientras las dos chicas caminaban hacia la puerta, Kim hizo un gesto con el dedo e hizo algunos pequeños cambios. Las chicas de Gryffindor cerraron la puerta tras ellas, y cuando Ivy miró hacia la puerta, vio un cartel con las iniciales 773H escritas en él. Ivy frunció el ceño, porque el letrero no estaba allí cuando entraron. Hermione, esto ya estaba aquí. Hermione apartó la vista del papel, pensando que necesitaba conjurar algunos espejos para ver más allá de las esquinas. Echó un vistazo al letrero e inmediatamente comprendió el texto. Léelo al revés y boca abajo, dijo Hermione. Ivy ladeó la cabeza y pensó en las palabras al revés y boca abajo. El infierno, exclamó. Era exactamente igual a lo que estaban viviendo ahora. Había sido un infierno para ellos, y solo habían escapado haciendo un pacto con el diablo. Dentro de la oficina, Kim sonrió como si pudiera ver a través de la puerta y contemplar a los dos corderos, que acababan de perder sus almas a manos del diablo. Capítulo 63. Después de que Hermione y Era se marcharan, Kim se quedó un rato en su despacho, pensando en lo que había ocurrido en los últimos minutos. Inicialmente, Kim estaba decidido a meterlos en problemas. Su único objetivo era atraparlos, obligarlos a revelar lo que estaban haciendo y luego entregarlos a los profesores. Estaba dispuesto a usar la influencia de su familia si Dumbledore mostraba favoritismo. Pero mientras él les hablaba a Ivy Potter le decía que sospechaba que era el heredero de Slytherin, Kim quedó atónito, conmocionado por la idiotez, y aunque esto no extinguió su ira, la disminuyó a un nivel en el que no quería que se metieran en problemas. Así que decidió arrastrar a Ivy Potter y Hermione Granger al atolladero de las deudas. Les dio la opción de hacer lo que quisieran con el dinero, sin hacer preguntas. Siempre era bueno tener favores guardados para usarlos más adelante. Pero lo que sucedió después fue lo más sorprendente. A Ivy Potter le pidió información, esto lo dejó atónito por un momento. Normalmente, no compartiría ese tipo de información, pero algo en su interior quería impresionar, así que se la dio. Ahora que estaba sentado, las acciones de Ivy Potter eran impresionantes. Era ingeniosa, rápida para actuar, si hubiera que admitirlo, bastante audaz. Lo último que apareció en la puerta fue una puesta en escena teatral para afianzar la impresión. Y una forma de advertirles que no intentaran algo de lo que se arrepentirían. Su pago por la información consistía en obtener el mapa del merodeador. Podría haberlo conseguido él mismo, pero pensó que sería más fácil encargar la adquisición a alguien familiarizado con los actuales propietarios. ¿Y qué quería del mapa? Solo quería verificar algo, y luego se lo devolverían. Su capacidad de reconocimiento era superior a la del mapa del merodeador. No tenía ningún deseo de poseer el mapa del merodeador. De acuerdo, vámonos, murmuró Kim, se puso de pie y, tras echar un último vistazo a la oficina, se marchó, miró hacia atrás y reactivó la protección sensorial de la puerta. Kim tenía una hora libre, así que decidió ir a la cocina a buscar algo de comer. Tenía hambre después de tanto gritar. Kim bajó la gran escalinata y se encontraba en una escalera mecánica que descendía. Cuando estaba a mitad de la escalera, vio a un estudiante de quinto año de Slytherin que también subía las escaleras desde la planta baja. Terence Higgins, identificó Kim al mirar al estudiante mayor. Esto le hizo preguntarse qué hacía Terence Higgins allí, pero acababa de cruzar la entrada de la gran escalera, así que Kim supuso que el Slytherin se dirigía hacia allí. Ravenclaw y Slytherin se encontraron al subir las escaleras de sus respectivas casas. Kim vio una expresión apática en el rostro de Slytherin, y Terence vio la misma expresión en el rostro de Ravenclaw. Los dos subieron y bajaron las escaleras sin decirse palabra. Se miraron de reojo. Kim se detuvo, sin saber por qué, pero Terence Higgins le llamó la atención.
Se giró para mirar al estudiante de Slytherin y vio que Terence también lo observaba. Ambos se miraron fijamente, ninguno parpadeó ni apartó la mirada, manteniendo un contacto visual constante. Terence Higgins pareció complacido con la mirada, se dio la vuelta y se alejó de King. La mirada de King se detuvo en el Slytherin por un instante más antes de que él también se diera la vuelta y se marchara. Y Terence Higgins, pensó King. Parecía interesante. Cambio de escena. Tras una copiosa comida, King se dirigió a la sala común de Ravenclaw. Con el estómago lleno y una leve sonrisa en el rostro, entró y vio a un prefecto de pie cerca del pasillo que conducía a la entrada. King no tenía intención de saludar al prefecto y simplemente entrar en la sala común, pero este lo llamó. Al oeste. Y gritó el alcalde. Hay toque de queda de emergencia hasta nuevo aviso. El profesor Flitwick dijo que nadie debería estar en la calle. Las piernas de King se detuvieron y se giró hacia el monitor. ¿Por qué pasa eso? El monstruo de Slytherin ha vuelto a atacar, explicó. Encontraron a Hermione Granger petrificada cerca de la biblioteca, Ivy Potter está desaparecida. Se inclinó hacia adelante y susurró, la heredera de Slytherin dejó otro mensaje, justo debajo del primero. Hizo una pausa antes de pronunciar el mensaje, su esqueleto permanecerá en la cámara para siempre. Los engranajes en la mente de King giraban a toda velocidad mientras ataba cabos. Y deben haber ido a la biblioteca para verificar la información. King había proporcionado referencias, así que no era una suposición absurda. Y el heredero de Slytherin atacó. King miró el monitor y asintió, gracias por vuestro esfuerzo. Me dirijo inmediatamente a la sala común. La alcaldesa asintió y King se marchó, pero en el momento en que la alcaldesa le dio la espalda, King desapareció de la vista. King, que se había vuelto invisible y había silenciado sus pasos, miró el monitor y lanzó un hechizo. La prefecta de Ravenclaw, que estaba de guardia, vio una pelota de goma rebotar frente a ella y luego rodar al doblar una esquina. Frunció el ceño y se dirigió hacia la curva del pasillo, pero al mirar, la pelota había desaparecido. Sintió algo que la hizo darse la vuelta. El resultado fue el mismo, no había nada que ver. ¿Y qué hay de King? Ya estaba lejos del monitor y se dirigía al baño de Merte la Llorona. La magia que usó contra la prefecta era un hechizo de ilusión. La pelota de goma era una ilusión auditiva y visual para desviarla de su camino. Y la leve presencia cerca de ella era simplemente una sensación táctil del viento rozándola, lo que la hizo mirar hacia la sala común para no notar al invisible King, ya que apenas se le veía al caminar. Cambio de escena. El baño de Merte la Llorona era un aseo de mujeres situado en el segundo piso, justo encima del gran salón. Tras la muerte de Myrtle Warren, el baño fue clausurado y dejó de funcionar como un aseo público desde entonces. Cuando King entró al baño, aún invisible y con el sonido de su ropa y sus zapatos silenciado, sus ojos brillaron al ver el enorme agujero en uno de los cubículos. Y ya está ahí dentro, pensó King. Con él, King se refería a Harry Potter, porque estaba seguro de que Voldemort sabría más sobre la cámara y cerraría el túnel. El chico invisible no perdió el tiempo y saltó directamente al túnel. Era como correr por un tobogán oscuro, viscoso e interminable. Podía ver más tuberías ramificándose en todas direcciones, pero ninguna tan ancha como la suya, que serpenteaba y se retorcía, precipitándose bruscamente hacia abajo. Y supo que estaba cayendo más adentro de la escuela que incluso en las mazmorras. King contuvo un grito, en parte por la emoción y en parte por el miedo, debido al enorme tamaño del tobogán. En el instante en que King salió del túnel, se encontró con un nervioso e inquieto Ron Weasley en su lugar. El pelirrojo Weasley no dejaba de mirar hacia el camino que conducía al interior. Al ver esto, King frunció el ceño e inmediatamente envió una sonda mental a la mente de Ron y descubrió por qué estaba allí. En esencia, para Ron, la situación radicaba en que habían encontrado la información sobre Hermione, tal como en los libros. Harry, al igual que en los libros, había descubierto la ubicación, y lo había hecho casi al instante. Desde Harry Potter es más inteligente, comentó King para sí mismo. Pero la diferencia con el canon radica en que Harry y Ron vinieron solos, sin Lockhart ni ningún otro profesor. Puede que sea más listo, pero venir solo fue una tontería. King no tenía ni idea de que él también había venido solo, sin ayuda. Harry le dijo a Ron que esperara allí y que, si no regresaba en una hora, fuera a buscar a alguien. Ron intentó negarse e ir con él, pero Harry convenció a su mejor amigo de quedarse. King siguió caminando, dejando atrás a Ron Weasley, sin darse cuenta de que alguien había pasado a su lado sin que él lo notara. Tras caminar por el sendero, King llegó a una curva y, al entrar en ella, vio una pared sólida con un agujero circular. Vale, ya está, pensó King, y se quedó allí de pie. Permaneció cerca del agujero circular, intentando oír cualquier ruido que pudiera provenir del interior. King no tenía intención de entrar hasta tener la certeza de que era seguro. Harry Potter podría haber sobrevivido al basilisco sin oponer resistencia a la mirada mortal del villano, pero King West no quiso correr ningún riesgo. Después de un rato, y tras algunos estruendos y temblores, King finalmente oyó un grito. No. King oyó gritar a quien creyó que era Riddle. Suelta al pájaro. Suelta al pájaro. Que el chico está detrás de ti. Todavía puedes olerlo. Mátalo. Bien, esa es la señal, susurró King al oír a Riddle gritarle al basilisco que encontrara a Harry por el olfato, lo que significaba que el basilisco era ciego. Menos mal que nos libramos de esa mirada mortal. Al entrar, King vio imponentes pilares de piedra entrelazados con más serpientes esculpidas que se alzaban para sostener un techo sumido en la oscuridad, proyectando largas sombras negras sobre el crepúsculo verdoso que inundaba el lugar. Tras recorrer lentamente el corredor, sin prisa alguna, siguiendo el camino mientras escuchaba más gritos y el canto de un fénix, finalmente divisó la estatua con el rostro gigante, con la boca abierta. Podría haber dedicado un buen rato a observar la estatua, pero sus ojos estaban fijos en el enorme cuerpo de escamas verdes del basilisco. Al acercarse, King vio a Harry Potter medio sentado, apoyado contra el muro de piedra que había detrás. Pero Harry Potter estaba inconsciente.
Fawkes, el Fénix, derramó algunas lágrimas por las heridas de Harry Potter. «Estás muerto, Harry Potter», dijo el fantasma de Riddle. «Muerto. Hasta el pájaro de Dumbledore lo sabe. ¿Ves lo que está haciendo, Potter? Está llorando». Ignoró al espectro por un instante y prestó atención a Harry Potter. Pudo ver cómo la expresión de dolor en el rostro de Harry se suavizaba, pero el niño que sobrevivió seguía inconsciente. Fawkes dejó de llorar, y entonces hubo un brillante destello de fuego, y el majestuoso pavo se convirtió en cenizas. «¿El día de la quema?», exclamó King. De la ceniza surgió un pequeño fénix. El recién nacido, verdaderamente feo y con el aspecto de un pavo decrépito y medio desplumado, miró fijamente al espectro de Tom Riddle con sus jóvenes ojos. El día de la quema era el nombre que se le daba al día en que un fénix estallaba en llamas y renacía de las cenizas. «¡Qué momento tan horrible!», King negó con la cabeza. Este suceso era diferente al de la historia original, ya que el día en que quemaron a Fawkes fue mucho antes que el día actual. «Me impresiona que hayas logrado matar al basilisco con la ayuda de ese pájaro idiota». «No esperaba perder al basilisco hoy», sonrió el espectro de Riddle y rió suavemente mientras contemplaba el cuerpo inconsciente de Harry Potter. «Pero no importa. En unos minutos, regresaré a este mundo de los vivos. Es una pena que, incluso con las lágrimas del Fénix, no pueda salir de aquí con vida». Se giró para contemplar la estatua del rostro de Salazar Slytherin. «Haré que mi antepasado se sienta orgulloso y devolveré al nombre de Slytherin la gloria que le corresponde. Y todo comenzará con el sacrificio del niño que sobrevivió y su hermana. Mi yo del futuro murió de alguna manera a sus manos, y hoy me vengaré». El espectro volvió a mirar el cuerpo de Harry Potter, con la intención de acabar con el chico, pero frunció el ceño al ver una cúpula de piedra sobre el lugar donde había estado sentado el pequeño Fénix. «Es una verdadera lástima», escuchó Tom Specter una voz a sus espaldas. Se giró y vio a un chico de pie, mirando a su huésped y al cuerpo petrificado de Ivy Potter. «Estuviste a punto de volver a la vida, ¿sabes?». «Muy cerca». El espectro Tom Riddle sostenía en su mano la varita de Harry Potter, la varita que era hermana de la suya. «Tú», miró al chico. «Eres King West». Conocía al chico, supuestamente el más inteligente de su edad. Y el dueño de su peculiar consulta en Hogwarts. King miró el diario Horcrux de Tom Riddle. «Terence Higgins», dijo King. «Me pareció interesante que fueras Tom Riddle quien te poseyera, y no él mismo. No me lo esperaba». King contempló el espectro que era un alma dividida moldeada en un Horcrux. Specter Riddle vio a King levantar la mano hacia él, y al segundo siguiente vio como la varita salía volando de su mano hacia el aire antes de detenerse un segundo en el aire y regresar rápidamente a la mano de King. «Magia sin varita», exclamó Riddle, «sin varita», al encontrarse con la magia. «Sí», sonrió King mientras jugueteaba con su varita. «Soy muy bueno en esto». «¿Por qué estoy siendo modesto?». «Vas a morir pronto». «Soy muy bueno en esto». «¿Yo, muerto?». Riddle se rió, pero sus ojos se fijaron en King con una mirada crítica. El chico había aparecido de la nada y acababa de tomar su varita. «Por supuesto», respondió, acercándose a la cabeza del basilisco y poniéndose guantes. «Un Horcrux no significa inmortalidad, ¿sabes?». Los ojos de Specter Riddle se entrecerraron bruscamente mientras gruñía. «¿Cómo lo supiste?». King sonrió mientras colocaba su mano sobre uno de los colmillos del basilisco y lo extraía de un solo movimiento. «Has estado aquí todo el año», dijo King, evaluando a la presa venenosa. «Así que debes haber oído hablar de mis servicios de consultoría. Soy un intermediario de información, así que, por supuesto, sé lo que ocurre en mi territorio». Specter Riddle se puso nervioso al ver al chico acercarse a su diario/diagonal contenedor con la presa en la mano. «¿Qué estás haciendo?», gritó Specter Tom y siguió a King. «Respóndeme. ¿Sabías que el veneno de basilisco puede destruir los Horrocruxes?». Es bastante irónico, ¿no? Los basiliscos y los Horrocruxes fueron creaciones de Erpo el Sucio. Se inclinó sobre el diario Horcrux y sonrió a la proyección del Horrocrux. Creó una magia que le impedía morir, pero al mismo tiempo, creó algo que podía destruir esa magia. La proyección miró fijamente a King, e inmediatamente King sintió que un ataque mental golpeaba sus defensas. Tonos de rojo, violeta y verde se alternaban en la nuca de King antes de asentarse en el verde. Frunció los labios antes de sonreír. «Este ataque mental no funcionará. Tengo escudos lo suficientemente poderosos como para desviarlo. Pero debo decir que eres mejor que yo en legilimancia. Todavía no puedo infligir dolor mental con ataques mentales. Aún no he llegado a ese punto». Specter Riddle no dijo nada y disparó un chorro mágico escarlata hacia King, pero se topó con un escudo invisible antes de que pudiera alcanzarlo. «Es inútil», la suave voz de King llegó hasta el espectro. «No eres rival para mí sin una varita, e incluso si la tuvieras, te habría aplastado igualmente». Una sonrisa de despedida apareció en los labios de King mientras hablaba. «Así que, Tom Riddle, o como prefieras que te llamen, Lord Voldemort, esto es un adiós». «Adiós». Mientras tanto, Spectre Riddle continuó lanzando hechizos de bajo nivel contra King, pero el escudo de este los repelió sin sufrir daños significativos. King agarró el colmillo del basilisco y lo clavó directamente en el corazón del libro. Se oyó un grito largo, terrible y penetrante. La tinta brotó a borbotones del diario, resbalando por las manos enguantadas de King e inundando el suelo. Riddle se retorció, gritó y se agitó violentamente, y entonces el espectro desapareció. Silencio absoluto, salvo por el goteo constante de tinta que aún resumaba del diario. El veneno del basilisco había abierto un agujero crepitante en él. Entonces, se oyó un leve gemido al fondo de la cámara. King alzó la vista y vio a Terence Higgins moverse, e inmediatamente lanzó un hechizo aturdidor sobre el Slytherin que despertaba, dejándolo inconsciente. King no quería que nadie más lo viera allí. «Tengo que ir rápido», murmuró King, corriendo hacia el basilisco y sacando 6 frascos de su túnica. Con un movimiento mágico, los frascos volvieron a su tamaño original. Los frascos originales eran bastante grandes. Uno a uno, los matraces fueron colocados debajo de los colmillos.
Kim concentró su magia en el músculo que liberaba el veneno de los conductos secundarios de los colmillos y usó mucha magia para extraer el veneno del basilisco. Llenó por completo los 6 frascos grandes con veneno, y Kim estaba seguro de que aún quedaba mucho veneno de basilisco en la bolsa de veneno. ¡Guau! Exclamó Kim con admiración. El cuerpo del basilisco es sin duda resistente a la magia. Incluso su interior es bastante resistente. Había infundido una gran cantidad de magia en los músculos que expulsaban el veneno de sus colmillos. Tras recuperar las tapas de los vasos de precipitados especiales, Kim las transformó en 6 cilindros sellados. Sus ojos brillaron de alegría al ver los 6 frascos llenos, y un resplandor amarillo iluminó brevemente la nuca. Eso es más que suficiente, coincidió Kim. No tenía otros planes para el veneno que no fueran destruir los horrocruxes. Incluso un solo frasco bastaría para destruir todos los horrocruxes restantes. Kim miró fijamente la boca maloliente del basilisco. Un resplandor amarillo iluminó la nuca de este, y le arrancó una docena de colmillos. Los contempló con fascinación. Los colmillos fueron envueltos en gruesos manojos de tela y guardados en la túnica de Kim. Al mirar a su alrededor, Kim observó la escena y sonrió. No está mal para un día de trabajo. Nada mal. Sus ojos se posaron en la petrificada Ivy Potter, y murmuró, será mejor que vuelvas a la normalidad. Quiero que me pagues este año. Kim se volvió invisible y se alejó de la terrible experiencia sin mirar atrás, asegurándose de hacer desaparecer la cúpula de piedra que cubría al feo pajarito. Si no hubiera estado en modo sigiloso, Kim habría tarareado una alegre melodía. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 64. Al día siguiente de que Kim entrara en la Cámara de los Secretos y matara al primer Horrocrux de Tom Riddle / Voldemort, Kim estaba sentado en su oficina, limpiando sus herramientas y otras cosas. El diario Horrocrux de Tom Riddle, de 16 años, fue destruido cuando Kim lo apuñaló con veneno de basilisco mientras conversaba con el alma dividida ligada al Horrocrux. Por esta terrible experiencia, Kim recibió una recompensa, litros de veneno de basilisco y una docena de colmillos de basilisco. La noche anterior, también se había asegurado de que los 4 estudiantes hubieran salido de la Cámara de los Secretos, comprobando su ubicación en Recon. Y, tal como esperaba, 3 de ellos se encontraban en la enfermería. Eran Ivy Potter, petrificada, Harry Potter, mordido por un basilisco, y Terence Hicks, poseído por un Horrocrux. Ronald Weasley, a quien no le afectó la Cámara de los Secretos, estaba de vuelta en el dormitorio de Gryffindor, durmiendo en su propia cama esa noche. Kim, quien participó de forma invisible, logró entrar y salir de la Cámara de los Secretos sin ser detectado. Obtuvo algunos beneficios y acabó con una parte del señor oscuro Voldemort. Nada de lo ocurrido le resultó perjudicial. El dueño de la consultora AID estaba sentado en su taller, haciendo una limpieza a fondo de sus herramientas y equipos. Había sido un buen día, seguido de otro muy productivo. Mientras Kim trabajaba en silencio, alguien llamó a la puerta, luego sonó el timbre y la puerta se abrió. Kim dejó el equipo que tenía en la mano sobre la mesa y se dirigió a la oficina para reunirse con el cliente. Allí le esperaba Gilderoy Lockhart, el actual profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Ah, buenas tardes, profesor, saludó Kim mientras se sentaba detrás del escritorio e indicaba a Lockhart que se sentara. ¿En qué puedo ayudarle, profesor? Para Kim, Lockhart era una mina de oro que había explotado durante todo el año, y si esa mina llamaba a su puerta, no la rechazaría y la recibiría con gusto por sus servicios. Además, Lockhart se había inscrito para obtener un pase anual a la sección restringida de la biblioteca, así que Lockhart, a quien Kim antes consideraba una molestia, era ahora su gallina de los huevos de oro. Y Kim, justo el alumno que esperaba ver, dijo Lockhart, con un aire teatral en cada uno de sus gestos. Se sentó y esbozó esa sonrisa radiante y deslumbrante. Tengo un asunto de suma importancia que tratar con usted. Claro que sí, profesor, dígame, sonrió Kim, mostrándose cortés con el hombre que lo había acercado a su objetivo de llenar una bañera con guadañas. El hombre le había proporcionado personalmente el recurso, lo que le permitió completar el 90% de su objetivo. Según sus cálculos, lo lograría antes de que terminara el año escolar. Kim, quiero hablar contigo sobre el club de fans, dijo Lockhart, dando inicio a la conversación. Profesor, estoy seguro de que podría sacar más provecho hablando con los líderes de su club, quien esbozó una sonrisa de disculpa. No me involucro en las actividades cotidianas del club de fans. No me refiero al club, explicó Lockhart, sacudiendo la cabeza. Me refiero a los productos que se venden en el club. Los ojos de Kim se iluminaron mientras aplaudía con entusiasmo. ¿Y profesor, tiene alguna idea para un nuevo producto? Kim tomó una hoja de papel y destapó su bolígrafo, listo para tomar notas. Y dígame. No iba a dejar pasar la oportunidad. Sí, me refiero a los productos que venden. Pero no estoy aquí para hablar de un producto nuevo. Los hombros de Kim se desplomaron mientras tapaba el bolígrafo y lo dejaba sobre la mesa. Su entusiasmo inicial se desvaneció en un instante. ¿Y bien, de qué quiere hablar, profesor? Lockhart se aclaró la garganta y dijo, todos estos artículos que han estado vendiendo en el club están inspirados en mí. Lockhart infló el pecho y alardeó, Orden de Merlín, tercera clase, miembro honorario de la Liga para la Defensa de las Fuerzas Oscuras y 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora de Witch Weekly. Entonces, lo justo es que compartas las ganancias conmigo, dijo Lockhart con voz segura, como si lo que decía fuera obvio. ¿Qué te parece si repartimos las ganancias 90 a 10? Claro, 90 para mí y 10 para ti. Lockhart miró a Kim con desdén mientras hablaba. Tus productos solo se venden gracias a mi reputación. Sin mí, nadie le compraría nada a un niño. Lockhart miró a Kim como a un niño dócil que se dejaría convencer fácilmente por sus palabras. Kim ladeó la cabeza, confundido, y adoptó una expresión de desconcierto. Toda la cortesía anterior desapareció de su rostro y de sus ojos. ¿De qué está hablando, profesor? Kim abrió un cajón de su escritorio y sacó un pergamino. Eso no es lo que habíamos comentado. Kim deslizó el pergamino hacia Lockhart para que pudiera leerlo.
Este documento establece claramente que usted renuncia a todas las ganancias derivadas de mis ventas. Las ganancias de todo lo que venda serán mías y no suyas. Los ojos de Lockhart se abrieron de par en par al ver la firma en la página mientras Kim hablaba. ¿Qué es esto? Balbuceó Lockhart, levantando la vista del documento. No recuerdo esto. No recuerdo haberlo firmado. Y no sé qué decir, profesor, dijo Kim con expresión distraída. Usted fue quien lo firmó, es su firma. Incluso puede mandar a comprobar si se trata de una falsificación mágica. Con este documento, no tienes derecho a pedirme ni un solo nut de lo que gané vendiendo los productos, aunque estén basados en ti. Kim entrelazó los dedos y concluyó, lo siento, profesor, pero no puedo ayudarte con eso. Ya me has cedido los derechos. Lockhart permaneció en silencio, atónito, lo cual era mucho decir, ya que el hombre rara vez dejaba de hablar. Simplemente se quedó mirando el documento que tenía delante. ¿Alguien más sabe algo al respecto?, preguntó Lockhart, mirando fijamente el documento. ¿Y tienes una copia? Quiero una para tener una copia. Esta es una iniciativa privada, profesor. Yo solo me encargo de la producción y el suministro de la mercancía. Kim tomó el documento que Lockhart había dejado sobre la mesa y dijo, este es el original. Haré una copia permanente y se la daré en un minuto. Los ojos de Lockhart brillaron mientras sacaba su varita y la apuntaba a Kim. De entonces, asunto resuelto. Te haré un favor y borraré este documento de tu mente, y luego me darás el dinero que ganaste con las ventas. Antes iba a darte el 10%, pero ahora lo reduciré a la mitad, y solo recibirás el 5%. Lockhart soltó una carcajada mientras observaba a Kim, quizás no lo sepas, pero el encantamiento de la memoria es mi habilidad principal. Es mi sustento, por así decirlo. Me he vuelto muy hábil con este hechizo, así que no te preocupes por los accidentes, porque soy muy bueno en ello. El hechizo de la memoria, Obliviate, también conocido como hechizo del olvido, era un hechizo que se utilizaba para borrar recuerdos específicos de la mente de una persona. Concentré mis considerables talentos exclusivamente en el encantamiento de la memoria hasta perfeccionarlo, convirtiéndolo en el único hechizo que puedo realizar a la perfección, dijo Lockhart, mirando a Kim con deleite en los ojos. En mi afán de fama y gloria, utilicé el hechizo extensamente en personas que habían realizado hazañas heroicas, después de entrevistarlas sobre cada detalle de su trabajo, para que no estuvieran balbuceando mientras yo me atribuía el mérito en forma de mis libros. Le sonrió a Kim con gratitud y dijo, planeo irme de Hogwarts mañana. Este colegio está plagado de peligros. El monstruo de Slytherin sigue suelto y atacó de nuevo ayer. Necesito irme de aquí antes de que me atrape. Nadie le había dicho a Lockhart que el monstruo de Slytherin ya había sido derrotado y que la escuela estaba a salvo de nuevas petrificaciones. El autor del engaño seguía creyendo que el horror aún vagaba por el castillo. El dinero que reciba de ti será más que suficiente para otra expedición a tierras extranjeras para entrevistar a otro tipo y hacer investigación para mi libro anterior, dijo, apuntando con su varita a Kim. Listo para lanzar el hechizo, y sonrió. Y quizás te agradezca tu ayuda con mis próximos libros. Aunque no creo que lo recuerdes. Kim permaneció en su sitio, mirando a Lockhart con una expresión que no denotaba miedo, horror ni ninguna emoción negativa, sino más bien aburrimiento. Su rostro gritaba, ¿por qué iba a esperar otra cosa? Echó un vistazo a la varita de Lockhart, y al instante siguiente la mano de Lockhart se abrió de golpe cuando la varita salió disparada de su mano, quedando al alcance de Kim. Y yo que pensaba que ayer habías escapado de tu destino original, suspiró Kim. Miró al impostor atónito que tenía delante y dijo, ese es el problema con los villanos. Se pasan demasiado tiempo explicando sus planes. Deberías haber borrado mis recuerdos sin el monólogo. Aunque no creo que hubiera funcionado. Un brillo amarillo y rojo alternado resplandeció en la nuca de Kim mientras usaba magia, y las rodillas de Lockhart flaquearon. El impostor rubio y pomposo cayó en la silla que Kim había colocado hábilmente justo debajo de él. Lockhart miró sus manos y observó cómo las cuerdas se deslizaban alrededor de sus manos, piernas y torso. La admito que no usé medios honorables para que firmaras el documento, dijo Kim mientras se acercaba a Lockhart. Pero tú tampoco. Todas tus obras se basan en mentiras y engaños. Así que, en este caso, me gusta imaginarme como un ladrón robando a otro ladrón. Además, no es culpa mía que la gente crea los libros absurdos que has escrito. Tras poner las manos sobre los hombros de Lockhart, Kim se inclinó y susurró, el intento de borrar mis recuerdos fue un error, porque me enfureció. Pero el mayor error fue intentar quitarme el dinero. Mi familia es extremadamente rica, la más rica de la mágica Gran Bretaña. No tengo que preocuparme por el dinero, ya que puedo usar lo que quiera y tendría más si lo pidiera. No necesito trabajar ni un solo día en mi vida y nunca me faltará riqueza. Se rió antes de continuar, pero hay algo especial en el dinero que he ganado. Este dinero es el resultado de mi arduo trabajo y mi astucia para engañarlos y luego crear productos interesantes que los estudiantes comprarían. Lockhart se estremeció al sentir que Kim le apretaba los hombros. Que intentes apoderarte de este dinero es inaceptable para mí. No es algo que pueda perdonar, aunque hayas contribuido significativamente a que yo ganara tanto. Lockhart oyó una risa ronca mientras Kim hablaba. Así que, el castigo es necesario. Kim apartó la mano del hombro de Lockhart y se puso de pie, colocando la mano sobre la cabeza de Lockhart y haciéndola girar. Dijiste que el hechizo de la memoria es tu mejor hechizo, ¿correcto? Entonces creo que sería apropiado que te realizara mi primer hechizo de la memoria. No, por favor perdóname, balbuceó Lockhart mientras le suplicaba a Kim que lo dejara ir. Quédate con el dinero. Te prometo que nunca volveré aquí. Por favor, déjame ir. Vaya, 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 dijo Kim, sacudiendo la cabeza de Lockhart de un lado a otro. Es demasiado tarde, ya no puedo dejarte ir. Kim sonrió, y en su expresión se apreciaban signos de manía. No. Por favor, déjenme ir. La magia se estimuló en el núcleo mágico de Kim cuando se activó el hechizo de memoria. Voy a borrar de tu memoria todo lo relacionado con tu trabajo. Tu único logro en la vida desaparecerá, dijo Kim con una sonrisa.
Iba a borrar de la memoria de Lockhart cualquier información sobre sus viajes, las personas que entrevistó, cómo las manipuló para atribuirse el mérito o que era autor. Pero entonces sucedió algo. Una maldición se ha desatado en Hogwarts. Una maldición esotérica y oscura ha caído sobre el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. El día en que Dumbledore rechazó la oferta de Tom Riddle/Voldemort para convertirse en profesor de defensa contra las artes oscuras, años después, lanzó una maldición sobre dicho puesto. Esta maldición garantiza que ningún profesor de defensa contra las artes oscuras permanezca en la institución durante más de un año. La maldición le dio a la mente de Quinn un ligero empujón, ya que ésta se encontraba bajo la influencia de otro hechizo. Una sonrisa tan amplia que partió el rostro de Quinn apareció mientras reía. Al diablo con todo, sigamos el canon. ¿Qué sabemos que es todo el camino? La magia de Quinn penetró en la mente de Lockhart, devastándola y borrando todo lo que hacía de Gilderoy Lockhart. Bueno, Gilderoy Lockhart. En cuestión de segundos, la magia se estabilizó, Quinn retiró la mano y la cabeza de Lockhart cayó hacia adelante. Quinn frunció el ceño, se acercó a Lockhart y levantó la cabeza del hombre, que acababa de perder el conocimiento, con la barbilla. «¿Oh, Lockhart?» y gritó Quinn. Quinn abofeteó al hombre para intentar despertarlo. Pero la única respuesta fue un gemido. Está bien, sonrió Quinn, y varias cuerdas cubrieron a Lockhart y lo mantuvieron erguido. Vamos, señor Lockhart, sonrió Quinn. Lo llevaremos a su oficina. Sé que allí se sentirá más cómodo. El cuerpo de Lockhart flotó hacia arriba y giró, quedando finalmente horizontal al suelo. Otra imagen de Quinn y Lockhart con cuerdas invisibles. El niño tarareaba una alegre melodía mientras se dirigía dando saltitos hacia la oficina de Lockhart. En la nuca, 7 colores oscilaban, brillando con tonos profundos, dando la impresión de una profunda penetración. Capítulo 65. Las noches en Hogwarts eran tranquilas, con un silencio a la vez confortable y siniestro. Los alumnos dormían plácidamente en sus dormitorios, mientras que los profesores, cuando tenían permiso, iban a Hogsmeade a disfrutar de la vida nocturna o se quedaban en casa para pasar un día tranquilo. Los elfos domésticos realizaban sus tareas en la oscuridad de la noche. Los retratos también dormían en sus marcos, imitando el comportamiento humano. Los fantasmas que estaban despiertos e incapaces de dormir eran pocos para dar vida al castillo. En aquel castillo silencioso, se podía ver a un niño bailando entre los pasillos del castillo de Hogwarts. No hacía más que caminar por el castillo tranquilo, sintiendo la fresca brisa acariciar su piel. Hoy ha sido otro buen día, uno más en una serie de buenos días para él. Gilderoy Lockhart, el impostor, la persona que intentó hacerle daño borrando sus recuerdos y arrebatándole la memoria, fue destituido de su cargo como profesor de defensa contra las artes oscuras. La razón oficial aducida fue que Gilderoy Lockhart había enfermado y dejaba su trabajo por motivos de salud. Pero él sabía que no debía hacerlo. En cualquier caso, Gilderoy Lockhart había renunciado a su trabajo y, para mitigar el impacto en sus numerosos seguidores, anunció una promoción para la semana siguiente, a la que llamó Semana de la Próxima Recuperación. Los productos de Lockhart se vendían a precios sin precedentes, simplemente para que sus fans pudieran mostrarle su apoyo en un momento difícil. Incluso en su ausencia, Gilderoy Lockhart le generaba beneficios. Es una pena que se haya tenido que ir. Mientras bailaba por los pasillos, Recon, su mapa de confianza, flotaba frente a él, cumpliendo diligentemente su función de mostrarle quién estaba presente a su alrededor. Sus paseos nocturnos eran un asunto privado, y prefería que siguieran siéndolo. Ni gente, ni elfos, ni fantasmas a la vista. De vez en cuando, miraba el mapa y cambiaba de dirección si se dirigía hacia alguien o si alguien se dirigía hacia él. Era de buena educación dejar espacio a la gente. Y aunque ellos no sabían que él estaba allí, él sabía que había otras personas cerca, así que era normal apartarse para que él y la otra persona pudieran disfrutar de una velada tranquila. Al mirar el mapa, vio a alguien delante de él. Era un punto azul, lo que significaba que la persona que estaba a su lado era un estudiante. Algo poco común a esas horas de la noche. Estaba a punto de seguir el protocolo habitual y evitarlos, pero la insignia con el punto azul lo hizo detenerse en seco. El mapa mostraba que Luna Lovegood vivía en la esquina de su calle. Esto lo intrigó muchísimo. ¿Por qué estaba Luna allí? No solía quedarse despierta hasta tan tarde. Ya era hora de que se acostara, ella misma se lo había dicho. Preocupado por su amiga, se acercó a la chica. Caminando despacio, dobló la esquina y la vio. Allí estaba, en la esquina, contemplando la brillante luna que iluminaba el aterciopelado cielo nocturno. Parecía un hada, admirando la belleza natural de una forma que los humanos no podían. Pero su aspecto le hizo fruncir el ceño. Llevaba puesta su túnica de Hogwarts. Pero no llevaba nada en los pies, las plantas de sus pies estaban descalzas. Parecía estar bien, pero eso no explicaba por qué estaba allí tan tarde por la noche. Así que, tras pensarlo un poco, la llamó. Luna. La niña más pequeña insistía en que la llamara por su nombre de pila, hasta el punto de no responder a su apellido. Según ella, era agradable oír Luna en lugar de Loca, como si todos hubieran empezado a llamarla así. La rubia de cabello plateado giró la cabeza hacia la voz. Allí lo vio, de pie, mirándola con expresión preocupada. Quinn, dijo ella. Sus pies se movieron, acercando su cuerpo al de él. ¿Qué haces aquí, Luna? Preguntó Quinn al ver que Luna se acercaba. Ya es hora de que te vayas a la cama. La rubia se detuvo frente a él y respondió con sus propias preguntas. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás durmiendo? La respuesta de Quinn fue sencilla. Todavía no es hora de irme a la cama, así que voy a dar un paseo. Para Luna Lovegood, la respuesta fue adecuada. Obtuvo respuesta a ambas preguntas. Dime, jovencita. ¿Por qué estás aquí y no en tu cama, durmiendo? Preguntó Quinn. ¿Y por qué no llevas nada en los pies? Luna miró sus pies, sus dedos se crisparon nerviosamente. Habló en voz baja. Me echaron de la sala común y ahora no puedo volver a entrar.
Kim frunció el ceño al escuchar la respuesta. ¿Qué quieres decir con que te echaron de la sala común? Nadie más que los profesores podía echar a un alumno de la sala común de la residencia. Y estaba seguro de que Flitwick no echaría a un alumno de la sala común tan tarde por la noche. Unos alumnos de 7º grado vinieron a mi dormitorio y me dejaron atónita, respondió Luna, agarrando los extremos de su bata. Cuando recuperé el conocimiento, solo llevaba puesta esta bata y estaba en el baño de chicas del primer piso. A Kim se le heló la sangre al oír eso. Ella contó su historia directamente, sin dudarlo, pero él notó las señales que ella transmitía. No lo había mirado a la cara desde que se acercó. Sus manos apretaban su bata con tanta fuerza que se le habían puesto blancas. Cuando fui a la sala común, no pude resolver el acertijo del águila, y como nadie entraba ni salía de la sala común, me quedé fuera. ¿Y por qué no fuiste a hablar con el profesor Flitwick o con cualquier otro profesor? Preguntó Kim, disimulando la rabia que sentía. Y no sé a qué hora se acuesta el profesor Flitwick, respondió ella, con la mirada aún baja. ¿Y si lo despierto? Kim se bloqueó por la rabia que sentía. Su ira se intensificó aún más porque, aunque las palabras de Luna sonaban absurdas, Kim sabía que Luna tenía miedo incluso de pedir ayuda. Solo decía eso para ocultar la verdadera razón. Luna, le dijo a la joven que tenía delante. Como ella no levantaba la vista, le acarició las mejillas con las manos, alzándole la cabeza para que lo mirara. No tengas miedo de pedir ayuda. Puedes acudir a cualquier profesor. Incluso al profesor Snape en mitad de la noche. Incluso puedes llamar a la puerta del director, y todo saldrá bien. Luna miró fijamente a Kim mientras él hablaba. Y puedes acudir a mí con cualquier problema que tengas. Me dedicó una sonrisa tranquilizadora y dijo, eres mi amigo, y siempre ayudo a mis amigos. Así que, ven cuando quieras, te estaré esperando. ¿Y en serio? Preguntó Luna. Sus ojos miraban fijamente a Kim como si buscara algo. En realidad. La barbilla de Luna tembló ligeramente. Soltó las túnicas de sus manos y las alzó para abrazar a Kim. Sus delgados brazos la sujetaron con fuerza. Kim, sorprendido por un instante, se recuperó y le devolvió el abrazo. Sintió sus sollozos silenciosos y le acarició suavemente la espalda, dejándola llorar. Luna no tenía amigos en Hogwarts. Su peculiar personalidad no la ayudaba a hacer amigos. Era amiga de Ginny Weasley, pero la chica de Gryffindor estaba en otra casa, ocupada con sus nuevos amigos. Las dos no podían verse tan a menudo como antes de Hogwarts, lo que dejó a Luna sola. Kim era amigo de Luna, pero él mismo estaba demasiado ocupado. Pasaba el tiempo en la sección restringida de la biblioteca, la sala de los menesteres o la oficina del departamento de asistencia médica. Rara vez se le veía en la sala común de Ravenclaw. Luna solía pasar el tiempo en los jardines explorando la vegetación a solas. Pero eso solo le duraba un tiempo, y después, cualquier niño quería que alguien jugara con ella. Así que cuando Kim supo que Luna podía acudir a él en cualquier momento y que era su amigo, se derrumbó. Cuando despertó en el baño, estaba asustada y sola. Tenía miedo porque no lograba resolver el acertijo para entrar a la sala común. Estaba segura de que tendría que pasar la noche allí afuera, sola. Kim esperó a que Luna se calmara antes de hablar. ¿Te encuentras bien? Las niñas que llevaba en brazos asintieron, pero no se separaron de él. Y genial, ahora vámonos a casa, dijo Kim. Era tarde y ya era hora de irse a la cama. Incluso Kim tenía sueño. Ya es tarde, deberíamos irnos a dormir. Luna finalmente lo soltó del abrazo, pero lo agarró por el extremo de la manga como si temiera que Kim desapareciera si lo soltaba. Los dos caminaron en un cómodo silencio hasta que llegaron a la entrada de la sala común en el 5º piso. Kim miró la aldaba de bronce con forma de águila y la usó para llamar a la puerta. Inmediatamente, el águila pronunció la adivinanza en la entrada. Un contenedor sin bisagras, cerradura ni llave. Pero dentro de mí reside un tesoro de oro. ¿Qué soy? La respuesta de Kim llegó de inmediato. Un huevo. Luna, por su parte, finalmente comprendió el acertijo, y sus ojos se iluminaron al escuchar la respuesta. El águila no respondió, pero Kim y Luna supieron que la respuesta era correcta cuando la puerta se abrió, permitiéndoles entrar en la sala común. Los dos Ravenclaw entraron. Cuando llegaron a las escaleras del dormitorio de las chicas, Kim hizo que Luna lo mirara, la miró a los ojos y le preguntó. Luna, dime los nombres de las chicas que te sorprendieron. Los ojos de Luna se abrieron de par en par antes de que negara con la cabeza, negándose a responder. Luna, puedo ayudar, intentó explicar Kim. Iremos juntas a ver al profesor Flitwick y él castigará a esas chicas. Todo saldrá bien. Luna seguía negando con la cabeza. No quería ir a hablar con la profesora. El día de hoy la aterrorizaba y temía que, si se quejaba, las chicas volvieran a hacer algo terrible. De acuerdo, suspiró Kim. Lo intentó, pero Luna no dijo ni una palabra. Ahora sube y duerme. Te esperaré aquí mañana por la mañana. Desayunaremos juntos, ¿de acuerdo? Luna sonrió soñolienta y asintió. Genial, ahora vete a dormir. Buenas noches, Luna. Buenas noches, Kim. Le dio a Kim un último abrazo antes de subir a la residencia de chicas. Kim esperó un momento hasta que la expresión desapareció de su rostro. Lo siento, Luna, se disculpó. Pero si no quieres hablar con los profesores, tendré que encargarme yo mismo. Él ya conocía la identidad de las chicas que acosaban a Luna. Lo descubrió mirándolas a los ojos con legidimencia. El problema era que el enrojecimiento ya estaba presente en la nuca de Kim desde el momento en que Luna le contó lo sucedido. El color se intensificó con el tiempo, y Kim solo ocultaba su enfado porque Luna no necesitaba verlo enfadado, sino consolarlo. Máximo sufrimiento, dijo Kim en la sala común vacía. Cambio de escena. En los días siguientes, Kim persiguió al grupo de 3 chicas de 7º año de Ravenclaw. Según sus observaciones, las 3 chicas ocupaban posiciones destacadas en la jerarquía social de Ravenclaw.
Las tres obtuvieron calificaciones por debajo del promedio en la escala de exámenes de Ravenclaw, lo que significaba que estaban por encima del promedio en la escala de exámenes de Hogwarts. Dos de ellas tenían novio, la tercera había roto con el suyo hacía 2 meses. No es información útil. Pero, al fin y al cabo, es información. Lo que Kim ha hecho en los últimos días es descubrir su rutina diaria. Averiguar sus rutas habituales, sus horarios, con quién se sientan y con quién se quedan de pie. Cuando estaban en la sala común. Los lugares que frecuentaban en su tiempo libre. Encontró cosas que le ayudarían a localizarlas. Esta vez, Kim no pidió favores para obtener material para chantajearlas porque no quería chantajearlas. Iba a hacerles daño, como ellas le hicieron a Luna. El tema era ojo por ojo. Cuando Kim consideró que tenía suficiente información y que estaba familiarizado con su rutina diaria, decidió atacar. El día en que planeaba llevar a cabo su plan, bajó a su maleta y sacó un objeto que usaría contra ellos. Kim miró el objeto que tenía en la mano y sonrió. Máximo sufrimiento. Guardó la cosa en su bolsillo y se marchó. Tras pasar el día escolar asistiendo a clases, por fin era libre. Igual que las tres chicas. Era viernes, y los viernes, estas tres chicas iban a uno de los muchos retiros apartados de Hogwarts con una botella de whisky de fuego y bebían la bebida que provocaba el fuego a solas. Lejos de las miradas de cualquiera que pudiera meterlas en problemas. Kim eligió ese momento porque el lugar donde estaban bebiendo era apartado y nadie podría verlos a él ni a las chicas. Podía actuar sin testigos, así que no había peligro de meterse en problemas. Las chicas llegaron al lugar aislado, lleno de rocas. Kim esperó detrás de una enorme roca hasta que se tranquilizaron, y estaba seguro de que nadie más se uniría a ellos. Con la mirada fija en las chicas, Kim metió la mano dentro de su túnica y, cuando la sacó, sostenía algo. Levantó la mano y señaló a las chicas. Su rostro mostraba una sonrisa salvaje. Pero entonces sucedió algo cobró sentido en la mente de Kim. Kim miró el objeto que tenía en la mano levantada y se quedó mirándolo fijamente. ¿Qué? Pensó. En su mano sostenía el objeto que no había tocado en más de 2 años y medio, casi 3. No lo había mirado en todo ese tiempo. La última vez que estuvo cerca fue antes de que comenzara el año escolar, pero aparte de eso, Kim no tuvo ningún contacto con el objeto. Así que imagínense su sorpresa cuando encontró en su mano el objeto que no estaba dispuesto a tocar, excepto en una situación en la que las cosas estuvieran completamente descontroladas. Esta situación ni siquiera se acercaba al nivel de fugar, pero Kim aún tenía la situación bajo control. Esto le indicó una cosa: el mero hecho de tener el objeto en sus manos eliminaba todas las demás posibilidades, dejando solo una. Lo que pasaba era que algo andaba mal con él. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque Kim les apuntaba con una varita. No era la varita falsa que había fabricado antes de su primer año. La varita que tenía en la mano era la de verdad. La varita que sostenía era una pieza de Ollivanders. Hecha de madera de acacia. Con una pluma de fénix en el centro. Medía 40 centímetros de largo y era rígidamente flexible. Fue realmente como la calma antes de la tormenta. Kim permaneció inmóvil un instante. En ese silencio, una claridad lo invadió. Una claridad que le resultó extraña, pues no se había sentido así en meses. Era como si algo que lo obstruía la nuca se hubiera quitado de encima y todo volviera a funcionar a la perfección. Instintivamente, Kim rebuscó en su mente, y el primer recuerdo que le vino a la mente fue el de cuando cayó inconsciente en la segunda caja fuerte. A partir de entonces, Kim reflexionó sobre toda su experiencia escolar, y finalmente comprendió lo que había hecho. Todas las cosas que solía hacer y que normalmente evitaba. Su actitud ante las cosas, pequeños cambios en su personalidad y una notable disminución de sus inhibiciones. El tiempo transcurría mientras Kim permanecía escondido. Era como si un basilisco lo hubiera petrificado, mientras que las tres chicas a las que pretendía atacar bebieron la bebida, se divirtieron y se marcharon. Finalmente, Kim llegó al punto en que olvidó por completo su identidad, y mientras contemplaba la varita real en su mano, el corazón de Kim comenzó a latir más rápido. ¿Qué he hecho?, preguntó Kim con tono grave y lleno de remordimiento. ¿Qué iba a hacer con esas chicas? Un nítido sonido de cristales rompiéndose resonó en la mente de Kim. El repentino ruido lo sobresaltó y se giró. Y aunque no había nadie detrás de él, la magia de Kim se movió por sí sola y congeló las piedras a su paso. No tenía intención de usar magia de hielo para congelar las rocas. Simplemente sucedió por sí solo. Entonces Kim oyó un silbido a sus espaldas y, al darse la vuelta, vio que la mitad de una roca se había convertido en polvo. ¿Qué? De repente, las manos de Kim se calentaron, y cuando bajó la mirada, vio venas de sangre mágica en su antebrazo. En ese momento, Kim estaba sufriendo un ataque de pánico en toda regla, y con esos sentimientos erráticos, la magia a su alrededor comenzó a volverse cada vez más inestable. La zona se congelaba y se derretía cada vez más simultáneamente. Las rocas se transfiguraban y transformaban antes de que todo se convirtiera en polvo o explotara. Profundas laceraciones y cortes, causados por magia oscura y destructiva, aparecían en las rocas y cantos rodados circundantes. Sin aliento y cubierta de sudor, Kim miró a su alrededor mientras su visión se nublaba y sus oídos zumbaban. Palabras entrecortadas escaparon de la boca de Kim mientras se agarraba la cabeza, tratando de detener la magia que lo atacaba contra su voluntad. Pasó un rato, pero la magia cesó, dejando un desastre espantoso a su alrededor. Pero el problema no había terminado, porque Kim se levantó y corrió inmediatamente al interior del castillo. Poseía magia, pero pendía de un hilo, y la magia ejercía presión sobre él, destruyendo su cuerpo, amenazando con explotar. Kim logró llegar al 7º piso. Todo su trayecto había sido difícil, ya que parte de su magia se había filtrado, dejando marcas de daño mágico a su paso. Una habitación fuerte, una habitación fuerte, una habitación fuerte. Kim pensaba desesperadamente en la necesidad de una habitación segura mientras caminaba de un lado a otro intentando activar la sala de los menesteres. Cuando por fin apareció la puerta, Kim se lanzó directamente hacia ella, abriéndola de golpe con su cuerpo. Se tambaleó hasta la sala de los menesteres, desplomándose a unos pasos de distancia.
¡Bah! Un grito atravesó la habitación cuando Kim finalmente ya no pudo contener la magia burbujeante dentro de él, e instantáneamente, la habitación circundante tembló. Látigos de fuego, capas de hielo, relámpagos, suelos temblorosos, laceraciones y grietas surgieron en las paredes y el suelo. La habitación se sumió en el caos mientras la magia de Kim extendía el desorden por todo el espacio, y la sala de los menesteres reparaba continuamente los daños. Tras un periodo indeterminado, Kim recuperó cierto control. Intentó de nuevo detener su magia, que no obedecía su voluntad ni sus órdenes, pero fue en vano. La atacaba sin su intervención. Kim no tenía control sobre su magia descontrolada. Cualquier intento de dirigirla era un fracaso. La rápida expulsión de la magia comenzó a causarle dolor en el cuerpo mientras Kim sentía arder sus venas. En ese instante de desesperación, se le ocurrió una idea y buscó en su mente. Utilizó el aspecto emocional de la oclumancia para acceder a todas sus emociones turbulentas y, en ese momento, cortó toda conexión con ellas. Desconectó sus emociones de su cuerpo, e instantáneamente su rostro se quedó inexpresivo. A continuación, se produjo la conexión emocional con su mente, y todo lo que sentía se volvió distante, como un zumbido en su cabeza, irritante pero manejable. Finalmente, Kim rompió el vínculo emocional con su magia. Su capacidad de concentración simarita dependía en gran medida de sus emociones y de su voluntad para realizarla. Esta falta de concentración mágica hacía que las emociones y la fuerza de voluntad de Kim fueran cruciales para su capacidad de conjurar magia. Ahora, sin ningún rastro de conexión emocional con Kim, la magia se desvaneció. La habitación quedó en silencio mientras Kim se arrodillaba, con las manos sueltas a los costados. No había expresión en su rostro ni mirada en sus ojos. Abrió la boca y las palabras salieron en un tono monótono. Lo arruiné todo. Necesito ayuda. Capítulo 66. George West miró a su alrededor. Era una habitación sencilla, claramente recién limpiada para que luciera presentable. ¿Prestable para quién? Su suposición más acertada, y probablemente correcta, era para sí mismo. Era dueño del edificio del que formaba parte la habitación. De hecho, ese edificio pertenecía a la empresa familiar West, y él era dueño de dicha empresa, así que, técnicamente, también era dueño del edificio. De vuelta en la habitación donde se encontraba, había una mesa de madera y 2 sillas, dispuestas a ambos lados de la mesa. Sobre la mesa, había una jarra de agua y 2 vasos, cortesía del gerente de los pequeños negocios financiados por Occidente que operaban en el edificio. Las paredes estaban pintadas de un blanco simple que se veía apagado porque la habitación no se había pintado en mucho tiempo. Aparte de la mesa y las sillas, la habitación estaba vacía. Se puso de pie, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. A través del cristal, pudo ver el pueblo de Hogsmeade, habitado por magos. Los aldeanos seguían con sus vidas mientras George los observaba desde arriba, sin saber que el hombre más rico del país los estaba vigilando. George reflexionaba sobre el motivo de su presencia allí. Kim, su nieto menor, le había enviado una carta a través de la máquina que llamaban Magifax. Magifax fue un éxito rotundo en las oficinas de West. El año pasado, Magifax se implementó en casi todas las oficinas familiares y empresas de West. Y, como era de esperar, la incorporación de los equipos fue un gran éxito en todas partes. Los memorandos se enviaban más rápido que nunca. Gracias a la función de envío instantáneo de Magifax, empresas de todo el mundo lograron importantes beneficios. El intercambio de información era mucho más rápido que el de sus competidores locales, y las empresas occidentales eran más rápidas y eficientes en todos los aspectos porque disponían de más tiempo para planificar y actuar. George sonrió al pensar en las ganancias que les estaba generando Magifax. Pronto, Magifax estaría disponible para que todos lo compraran, generando aún más ganancias. Su nieto, Kim, no lo sabía, pero George le había abierto una cuenta que retendría una parte de las ganancias de cada Magifax vendido. Su nieto tampoco lo sabía, pero estaba a punto de hacerse muy rico en un futuro próximo. George regresó a su silla y se sentó. No sabía por qué Kim lo había citado a la tienda de plumas de Scrivensaft en Hogsmeade, pero la carta decía que debía llegar lo antes posible, aunque eso significara dejar todo lo que estuviera haciendo. George hizo lo que le pidieron e inmediatamente respondió que se reuniría con él al día siguiente, y allí estaba, sentado en una habitación de Hogsmeade, esperando la llegada de su nieto. Pero hoy no es fin de semana en Hogsmeade, murmuró George. Le había preguntado al encargado de la tienda, y le habían dicho que hoy, sábado, no era fin de semana en Hogsmeade. ¿Cómo saldrá Kim del castillo? George desconocía la existencia de pasadizos secretos para entrar y salir del castillo, pero Kim los conocía a todos y cada uno de ellos. Tomó un vaso de la bandeja y lo colocó sobre la mesa, sacó su varita y lo limpió mágicamente antes de servirse un vaso de agua. En cuanto su vaso estuvo lleno, la puerta de la habitación se abrió. George levantó la vista y vio a su nieto, Kim, de pie en el umbral de la puerta. Abuelo, saludó Kim. George notó el tono monótono con el que hablaba Kim, la postura encorvada de sus hombros y el cansancio que reflejaba. Y Kim, ¿te ves?, saludó George, pero no pudo terminar la frase, pues había algo extraño en Kim. George no entendía qué era, pero había algo extraño en Kim. Kim se sentó en la silla de enfrente y miró a George. Cuando sus miradas se cruzaron, los ojos de George se abrieron de par en par al desvanecerse la extraña sensación, pero lo que quedó no era lo que George esperaba. George vio como el rostro de Kim se contraía, y la extraña sensación desapareció, dejando solo ojeras y una tez pálida y repulsiva. Su rostro cansado permanecía inexpresivo. Kim, exclamó George, preocupado, mientras extendía la mano y le acariciaba la mejilla a Kim. Oh, mi querida niña, ¿qué te ha pasado? Kim miró a George con la misma expresión inexpresiva de los 2 días anteriores y habló monótonamente. Estoy en problemas. Estoy en un aprieto y necesito ayuda. George frunció el ceño, preocupado, al notar la monotonía y la falta de expresividad en la voz de Kim. Kim, ¿por qué usas la oclumancia para ocultar tus emociones? Tras otra mirada, Kim dijo, por favor, retroceda y mantenga su varita lista. ¿Qué?
George estaba confundido. Las palabras de Kim no respondían a su pregunta. Solo lo confundían aún más y lo preocupaban más. Si apartas la silla y te alejas un poco, podré explicarte bien lo que está pasando. El tono neutro parecía ser el único que usaba Kim. Y por favor, mantén tu varita lista para protegerte. Miró a George a los ojos y le preguntó, ¿lo entendiste? George observó a Kim con atención antes de seguir las instrucciones de su nieto. Apartó la silla de la mesa y preparó su varita para defenderse. Voy a deshacer mi oclumancia, dijo Kim con voz temblorosa. Prepárate. George no sabía qué esperar, pero lo que sucedió lo dejó perplejo. Una expresión de dolor apareció en el rostro de Kim. Era la primera expresión facial que mostraba desde que entró en la habitación. Y así comenzó todo. Las paredes de la habitación cambiaron. Algunas partes se convirtieron en líquido y goteaban. De otras brotaron espinas. La pintura de la pared se incendió, pero al mismo tiempo, las paredes se volvieron más blancas que nunca. George apretó su varita mientras sentía que la habitación se enfriaba, pero al alzar la vista hacia el techo, vio que estaba en llamas. La mesa tembló violentamente antes de quedar suspendida en el aire. Cortes profundos y laceraciones horribles se entrecruzaban en el suelo. George apartó la mirada de la extrañeza que lo rodeaba, miró a Kim y vio venas multicolores por toda su cara. La magia descontrolada cesó tras 10 segundos, dejando a Kim sin aliento, quien poco a poco recuperó su expresión impasible en los segundos siguientes. Sin embargo, la habitación no volvió a la normalidad. Permaneció dañada por la magia de Kim. Por favor, intenten controlar los daños, pidió Kim con el mismo tono monótono. George permaneció en silencio durante varios segundos, mirando fijamente a Kim antes de usar finalmente su magia para extinguir el fuego, reparar la mesa destruida y arreglar las paredes parcialmente. La habitación no recuperó su estado anterior al uso de la magia de Kim, pero estaba mucho mejor que el desastre en que se encontraba cuando Kim cortó su conexión emocional con ella. ¿Qué pasó? George acercó su silla a la mesa y puso su mano sobre la de Kim, que temblaba. ¿Qué fue eso? Kim tomó la mano de George. George sintió el nerviosismo en su agarre. Entonces, debería empezar desde el principio. Kim extendió la mano, sacó un cuboide de madera de entre su ropa y lo colocó en el centro de la mesa. La caja tenía runas rudimentarias talladas en su superficie. ¿Qué es eso? Kim miraba fijamente la caja con la mirada perdida, pero nadie más que él sabía lo que le pasaba por la cabeza. Mi varita está dentro de ese bloque de madera. George frunció el ceño y preguntó, ¿tu varita? No podía entender por qué Kim guardaba su varita en una caja de madera. No se esperaba la respuesta que le dio Kim. Abuelo, solo he sostenido mi varita 2 veces desde el día que la compré. La primera vez fue el día que la compramos, y la segunda fue antes de esta semana. Aparte de esas 2 veces, no he tocado la varita con ninguna otra parte de mi cuerpo. Eso no tiene sentido, dijo George, sin creer lo que Kim decía, ya que su situación no le permitía soltar la varita. Niño, estás aprendiendo magia, no puedes hacer magia sin una varita. Las manos de Kim estaban boca abajo sobre la mesa. Levantó ligeramente el dedo índice de su mano derecha, e inmediatamente la varita de George se le resbaló de la mano y giró en el aire antes de caer sobre la mesa. No necesito una varita para usar magia. George miró su varita sobre la mesa, que le habían arrebatado de las manos. No podía creer que un niño desarmado lo hubiera desarmado. Luego vino la historia que le explicó a George lo que había sucedido. Abuelo, si recuerdas, mostré mi primer signo de magia cuando tenía 4 años. Hubo una pausa antes de que Kim continuara, cuando me caí por la ventana de mi habitación, y eso desencadenó la magia accidental que me salvó la vida. George, por supuesto, recordaba aquel día. Todos se asustaron y luego se alegraron con la caída de Kim. Fue exactamente 1 año después cuando logré controlar mi magia de forma deliberada, relató Kim sobre el suceso en el que usó magia por primera vez. Fue magia accidental, provocada por la frustración. Lancé una pelota de goma al otro lado de la habitación. Eso me permitió controlar mi magia a menor escala. Kim recordaba los días en que jugaba con canicas y pelotas de goma. Estuve moviendo objetos pequeños con magia durante todo 1 año antes de tener en mis manos uno de los libros de Elia. Si Kim no dominara profundamente la oclumancia, habría sonreído. Desde ese día, aprendí sobre la teoría de la magia y cómo funciona. George recordaba los días en que Kim llevaba el libro de Elia consigo por toda la casa. Luego llegó el momento en que partió de gira mundial. Fue el comienzo de mi viaje mágico. Elia me regaló mis propios libros y te pedí que compraras libros de todos los países que visitamos. Contrario a lo que todos pensaban, no los compré porque me gustara leer, sino porque quería aprender más sobre mi magia. Los ojos de George se abrieron de par en par ante la revelación. No podía creer que su nieto hubiera estado practicando magia sin varita desde que tenía 5 años. Aprendí eso en ese viaje. Hasta el día de hoy, considero esos años los mejores de mi vida. Viajé por el mundo mientras aprendía magia. En aquel entonces, era todo lo que deseaba en la vida. Nunca dejé de practicar magia después de eso. Kim miró a George y continuó, tengo más de 8, casi 9 años de experiencia con magia sin varita. Puedo usar magia sin concentrarme sin ningún problema. Ya ni siquiera lo noto. Kim dejó de hablar para que George pudiera asimilar la información. Al cabo de un rato, George hizo una pregunta. ¿Por qué no usaste tu varita después de que te la compramos? Los recuerdos del día en que compró la varita pasaron por la mente de Kim, como dije, había estado usando magia sin concentración desde que tenía 5 años. Eso fueron 6 años de experiencia con magia sin varita. Para entonces, ya tenía una conexión sólida con mi magia. Pero cuando sostuve la varita, lo que hizo fue intentar desviar la conexión entre mi magia y yo a través de ella. En otras palabras, si seguía usando mi magia, llegaría a un punto en el que tendría que usar la varita como un vínculo entre mi magia y yo. Kim se encogió de hombros como un robot mientras explicaba, no quería que mi fuerte conexión con la magia se desvaneciera con el tiempo. Pero la varita me hacía sentir muy poderoso.
Con solo tenerla en la mano, mis habilidades mágicas aumentaban en varios niveles. Luché contra la tentación del poder que me infundía, así que, para escapar, la encerré en un bloque de madera y la arrojé a uno de los compartimentos de mi maleta. George no podía entender de qué hablaba Kim, ya que la teoría de la magia no era su fuerte. Pero George tenía otra pregunta para Kim. Kim miró a su nieto con una expresión ligeramente dolida. ¿Por qué pensaste que tenías que ocultarme algo así a mí o a cualquier otro miembro de la familia? La expresión de dolor en el rostro de George conmocionó a Kim. Casi perdió el control de su oplumancia. Jamás había visto esa vulnerabilidad en él. El hombre mayor siempre había mostrado una apariencia severa e impasible. Kim sabía que George era una persona cariñosa, pero esa expresión de dolor era algo que jamás había presenciado. Hubo una larga pausa antes de que Kim respondiera. No se lo conté a nadie porque pensé que me impedirías usar magia. Kim agradecía la oplumancia que mantenía su magia bajo control, ya que hacía que su voz sonara completamente monótona, desprovista de emoción alguna. Si Kim no hubiera estado usando oplumancia en ese momento, no estaba seguro de haber podido mentirle a George. Era una completa mentira cuando Kim dijo que pensaba que le impedirían usar magia. La verdadera razón era algo completamente diferente. Kim, de 5 años, no consideraba a los West como su familia. No confiaba en ellos en absoluto. Él no veía a George West como su abuelo, ni a Leah West como su hermana. Fue arrojado a este mundo sin previo aviso. Sufrió un ataque de pánico minutos después de llegar a este mundo. Kim se encontró en un cuerpo desconocido, viviendo en una casa con la familia del Kim original. En aquel entonces, eran completos desconocidos para él. Y no eran desconocidos, eran familia del dueño original de ese cuerpo, que ahora estaba muerto. No se atrevió a revelar que podía hacer magia sin un foco mágico porque temía que descubrieran que no era de la familia, sino simplemente alguien que poseía el cuerpo de un miembro de la familia. Si alguna vez lo descubrían, estaba seguro de que estaría muerto, y nadie jamás se enteraría de su muerte. Por eso se comportó como un niño perfecto, para que no sospecharan nada. Kim hizo lo que cualquier niño haría y se comportó como un niño bien educado, para que no tuvieran motivos para sospechar de él. Durante los 2 primeros años, Kim mantuvo una máscara permanente de niño perfectamente educado. Un actor de método, como él mismo se autodenominaba. Todo era una farsa para mantenerlo con vida en este mundo. A Kim le costó un tiempo aprender a verlos como su familia. Le llevó años finalmente verlos como su familia. Ver finalmente a George West como su abuelo, a Leah West como su hermana, a Elliot Dalton y a la señora Rousey como su familia, casi parientes de sangre, y a Pally como la fiel elfa doméstica que completaba su familia. Le llevó un tiempo considerarse finalmente un miembro genuino de la familia West y no un impostor. Pero cuando finalmente los aceptó, llevaba años sin practicar magia. Se sentía culpable por no habérselo contado a nadie y decidió mantenerlo en secreto hasta que tuviera la oportunidad de revelar que podía hacer magia sin varita. Perder el control sobre su magia no era el desastre que había imaginado, pero era lo que la vida le había deparado, así que hizo limonada con ello. Se produjo un largo silencio entre George y Kim mientras se miraban fijamente. Ninguno de los dos pronunció una sola palabra. Lo siento, dijo Kim. Se disculpó por llegar tan tarde. Siento haberlo ocultado durante tanto tiempo. No voy a mentir y decir que no me dolió ver que pensabas que te impediría hacer algo que claramente te encantaba, dijo George, con una voz más suave de lo que Kim jamás le había oído. Pero me alegro de que me lo hayas contado. Y Kim, te digo esto, jamás te impediría hacer lo que te apasiona. Gracias, dijo Kim. Pero eso aún no explica por qué estás en esta condición, preguntó George. Aunque la conversación con su nieto los había acercado, no dijo nada sobre la condición de Kim. ¿Qué te pasó para que perdieras el control de tu magia? Kim se sirvió un vaso de agua de la jarra ligeramente deformada antes de continuar. Hay algunos misterios secretos en Hogwarts que pocos conocen, comenzó Kim a explicarle a su abuelo sobre las bóvedas malditas. Y el castillo tiene 1000 años, y generaciones de humanos con poderes mágicos iniciaron su viaje mágico en Hogwarts. Así que no es extraño que haya zonas sin identificar en el castillo. Casualmente, me topé con uno de estos misterios. Kim recordó el día en que conoció a Frear y cómo eso cambió su vida en Hogwarts. En mi segundo año en Hogwarts, descubrí que hay 5 bóvedas ocultas por todo el colegio. Solo los fantasmas las recuerdan, porque algunas llevan allí siglos. El fantasma de Hufflepuff, Frear, compartió conmigo su conocimiento sobre estas bóvedas. George escuchó a Kim, que hablaba en un tono monótono y con una expresión inexpresiva, pero George pudo comprender cómo esas cajas fuertes podían entusiasmar a Kim. Limpié la primera caja fuerte el año pasado. Hubo una pausa mientras Kim consideraba si debía contarle a George que había estado hospitalizado 10 días porque casi muere. Kim decidió que, si iba a contarle a George lo de las cajas fuertes, debía revelarlo casi por completo. Estuve hospitalizado 10 días, tuve que dejar que me volviera a crecer la mayor parte de la piel, todo el pelo, y que se me curaran los huesos y varios órganos. ¿Qué? Y gritó George. ¿Por qué no me dijiste nada de esto? Kim había previsto esta reacción. Se alegró de no haber usado palabras como muerte o casi muere en la frase. No había nada de qué preocuparse. Kim mintió para tranquilizar a su abuelo. La señora Pomfrey me atendió enseguida. Además, es muy agradable compañía. Siguiendo adelante, abrí la primera caja fuerte y descubrí lo que había detrás. No hubo problema, solo me llevó mucho tiempo y esfuerzo. Kim miró a George a los ojos. El problema empezó este año cuando encontré la segunda caja fuerte, y en mi primera y única exploración de ella, perdí el conocimiento. George respiró hondo. No le gustaba cómo estaban evolucionando las cosas. Kim respiró hondo antes de continuar. Algo me pasó ese día. Y lo que sea que haya pasado se deshizo antes de esta semana, porque ahora ya no tengo control sobre mi magia. La mano de Kim tembló mientras las emociones comenzaban a desbordarse. Pasé de sentirme en la cima de mi poder a perder el control sobre mi magia. Está intentando escapar de mi cuerpo y causar destrucción.
George podía percibir que Kim estaba teniendo problemas porque notó un ligero descenso de la temperatura en la habitación, y se vislumbraron leves expresiones faciales en el rostro de Kim. Tomó la mano de Kim y habló. Pero usaste magia cuando me desarmaste. Kim negó con la cabeza y explicó. Aún puedo realizar hechizos menores que me resultan fáciles. Mi magia está muy limitada en este momento. Además, ahora me siento asfixiado cuando uso magia. Usar magia sin conexión con mi voluntad me parece extremadamente incorrecto. Señaló la hora de hacía apenas unos minutos. ¿Recuerdas cuando entré en esta habitación? ¿Ocultaba mi rostro con magia? Era magia de ilusión, al menos una ilusión física, no mental. No estoy en condiciones de realizar mucha magia mental, y tus defensas de oclumancia son demasiado fuertes incluso para que una persona normal pueda usar una ilusión mental. Kim miró el rostro de George y se dio cuenta de que se había desviado del tema. Ah, bueno, vi tu cara y me di cuenta de que algo andaba mal. Mi yo actual no es capaz de crear una ilusión física con mis habilidades mágicas. No estoy disfrutando de mi magia. No me siento bien. Tranquila, Kim, dijo George con voz tranquilizadora. Todo saldrá bien. Encontraré la manera de solucionar lo que te pasa. Así que no te preocupes. Todos en casa te ayudaremos. George hablaba en serio, pues ya había empezado a planear la contratación de los mejores sanadores que el dinero pudiera comprar. Necesitaba encontrar a los mejores en su campo y brindarle a su nieto la mejor atención médica. Ayuda. Sí, ayuda. Los ojos de Kim brillaron y apretó las manos de George. Necesito ayuda con esto, y tú puedes ayudarme. Y claro, lo que quieras, Kim, respondió George, sin negarse a nada. Aunque no podía ver ninguna expresión en el rostro de Kim, presentía que algo andaba mal. Estaba muy alterado. Quiero que llames a alguien, dijo Kim. Quiero que lo traigas a West Manor el día que vuelva a casa. La petición dejó a George desconcertado. No sabía a quién tenía tanto interés su nieto. ¿Quién es? Kim respiró hondo otra vez antes de hablar en un tono monótono y sin emoción. Quiero que llames a Alan de Badeley. Capítulo 67. Fue extraño despertarse petrificada, pensó a Ivy Potter mientras miraba la sala del hospital desde su cama. Un momento antes estaba mirando a través de los espejos para asegurarse de que no le estuviera esperando una serpiente gigante, pero entonces vio unos ojos amarillo ácido en el espejo y todo se volvió negro. El consejo le salvó la vida, aunque no le gustó quien se lo dio. Estaba furiosa por haber muerto 2 veces en el mismo día. Primero a manos de Kim West y luego, más tarde, a manos del basilisco. Era un pensamiento extraño después de haber sido petrificada y haber estado tan cerca de la muerte, pero para Ivy, esos sucesos eran los últimos recuerdos que tenía antes de la petrificación. No sintió miedo ni pavor al quedar petrificada, ya que la petrificación causada por el basilisco fue instantánea. Esto no le dio a Ivy oportunidad de sentir nada. Claro que se despertó con un leve grito de terror al recordar al basilisco, pero lo que vio fue a su madre de pie junto a la cama, abrazándola con fuerza. Ah, estaba petrificada, pensó. Quedar petrificada por la serpiente más venenosa del mundo era casi una decepción. Lo único que no le gustaba era la rigidez en el cuerpo causada por semanas de inactividad, pero la señora Pomfrey la curó en un instante. La primera preocupación de Ivy surgió al recordar que Hermione estaba con ella y preguntó qué le había sucedido a su mejor amiga. Le explicaron que los estudiantes salían de su estado petrificado cada media hora para que la señora Pomfrey tuviera tiempo suficiente para comprobar si algo andaba mal antes de atender al siguiente alumno. A Ivy fue la penúltima en curarse, y Hermione fue tras ella, convirtiéndose así en la última alumna en recibir el jugo de mandrágora. La primera reacción de la bruja de pelo rizado fue graciosa. Se despertó con un grito de "¡Güey!". Era algo que a Ivy no esperaba de alguien que siempre reprendía a Ron por su lenguaje. Así, a Ivy se enteró de que el heredero de Slytherin la había llevado a la Cámara de los Secretos. Harry y Ron habían ido allí para rescatarla. Esto la hizo sentir agradecida con su hermano y su amigo de la infancia. Las dos muñecas se aventuraron en la Cámara de los Secretos solo por ella. Era imposible que no les tuviera cariño. Las perdonó por ser tan molestas todo el tiempo. Luego llegó la parte difícil, cuando el director, ahora restituido en su cargo, les dijo a los alumnos que el monstruo de Slytherin los había petrificado durante meses. No fue agradable ver a Colin Creevey descubrir que se había perdido gran parte de su primer año en Hogwarts, ni a Susana Selden descubrir que se había perdido un tiempo crucial en la escuela durante su año de examen estimo. Justin Finch Fletchley gritó que su hermano Harry debía ser expulsado de Hogwarts. Pero el director le explicó que Harry no era el heredero de Slytherin y que todo el incidente había sido causado por un artefacto de magia oscura que abrió la Cámara de los Secretos, aunque no dio más detalles. A Ivy pensaba que ella y Hermione tenían suerte porque solo se habían ausentado unas pocas semanas y no habían perdido el tiempo al mismo nivel que los demás. Cambio de escena. Hermione, Harry y Ron estaban acurrucados en la cama de Harry en el dormitorio de los chicos de Gryffindor. Las cortinas que rodeaban la cama con dosel estaban corridas, brindando privacidad al grupo dorado. Era la primera vez, desde que Era y Hermione habían despertado de su petrificación, que los cuatro se sentaban juntos a hablar sobre lo sucedido. Y empecemos, dijo a Ivy a sus amigas, recostada contra el cabecero de la cama. Cuéntenos qué pasó abajo, en el dormitorio. Harry y Ron intercambiaron miradas antes de que Harry comenzara a relatar los acontecimientos que habían tenido lugar. Encontramos el pergamino en manos de Hermione e inmediatamente hallamos la información sobre el basilisco. También estaba la nota que decía que Myrtle la Llorona conocía la ubicación de la Cámara de los Secretos. Entonces se me ocurrió, explicó Harry, que si el basilisco podía matar con la mirada, y si la chica que murió la última vez que se abrió la Cámara de los Secretos nunca había abandonado el lugar donde murió. ¿Y si había estado allí todo el tiempo? Los ojos de Era y Hermione se abrieron de par en par al comprender. Harry, al ver sus expresiones, asintió. Myrtle la Llorona fue la chica que murió a manos del basilisco la última vez que se abrió la Cámara de los Secretos, recordó Harry sobre su conversación con el fantasma. Ron, que estaba a su lado, asintió.
Myrtle dijo que estaba llorando en una cabaña cuando oyó a un chico haciendo ruidos extraños mientras ella estaba en el baño, y cuando salió, lo único que vio fueron unos grandes ojos amarillos antes de morir. Hermione tuvo un pensamiento extraño que decidió expresar en voz alta. ¿Crees que las gafas protegen del resplandor del basilisco? Preguntó Hermione, pensando en la información que King les había dado a ella y a Era. Es decir, fíjate en todos los que nos petrificamos, todos vimos los ojos del basilisco indirectamente. ¿Acaso mirar a los ojos del basilisco a través de un cristal no se considera mirarlo indirectamente? Ivy negó con la cabeza en señal de desaprobación. No lo creo. En todos los casos esta vez, los ojos del basilisco se vieron a través de reflejos. Agua, espejos y una visera, todo mostraba reflejos de los ojos. Y Crabbe vio al basilisco a través de un fantasma. No creo que podamos confundir cuerpos fantasmales con gafas. Ella miró a Harry y pensó en algo. Y aunque las gafas ofrezcan protección contra la muerte por deslumbramiento, no creo que Myrtle llevara gafas en ese momento. Hermione frunció el ceño y preguntó, ¿por qué piensas eso? El fantasma de Myrtle siempre lleva gafas, lo que significa que llevaba gafas cuando estaba viva. Y Harry dijo que estaba llorando cuando estaba en el baño. Ivy señaló a Harry con la barbilla. Lo he visto llorar. Siempre se quita las gafas cuando llora. O sea, ¿acaso no se las quita todo el mundo que usa gafas cuando llora? Así que es razonable pensar que Myrtle no las llevaba puestas en ese momento. Harry, que les estaba contando su terrible experiencia, se quedó atónito cuando las dos chicas empezaron a hablar de su llanto. ¿Cómo habían pasado del basilisco y la cámara secreta a su llanto? Vale, dejad de decir que lloro. No lloro, dijo Harry para cambiar de tema, y pronunció las últimas palabras con cierta firmeza, como si insistiera en ellas. Sigamos adelante. Era y Hermione rieron suavemente, mientras Ron también se reía, mirando a su mejor amigo. Harry sintió que se le ruborizaba la cara y habló apresuradamente. Entonces, cuando le preguntamos qué había visto ese día, Myrtle señaló el lavabo que estaba justo enfrente del inodoro que frecuenta. Y cuando registramos el lavabo, Ron encontró un grifo con una serpiente dentro. Harry le hizo un gesto de aprobación a Ron con el pulgar antes de volverse hacia las chicas y revelar. Hay algo que no saben de este año, he estado oyendo voces. Harry se estremeció al ver a Hermione y a Ivy mirándolo con furia. A Ivy se masajeó la sien y habló con una voz que dejaba claro que estaba conteniendo su ira. Lo he dicho muchas veces a lo largo del año, y lo he recalcado lo suficiente, pero eres un verdadero idiota. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Si nos lo hubieras dicho. A Ivy y Hermione fueron a la oficina de King West, donde él las descubrió y las chantajeó para que contrajeran una deuda con él. A Ivy estaba segura de que, con esa información, alguna de las dos habría descubierto la identidad del monstruo. Y aunque Ivy no sabía si habría invadido el espacio de King West, estaba segura de que no le habría preguntado a West la identidad del monstruo, y eso la habría salvado de tener que hacer un trabajo para él. Harry permaneció en silencio un rato, observando a sus dos amigos. Esperó a que se calmaran antes de continuar. Bueno, entonces hablé con el grifo en Parcel, y el lavabo desapareció por completo, dejando un enorme agujero, que era la entrada a un túnel que creo que bajaba por debajo de Hogwarts. Recordaba todo el trayecto por el túnel hasta la Cámara de los Secretos. Él intentando reprimir sus gritos y Ron gritando a todo pulmón mientras se deslizaba detrás de él. Cuando llegué a la Cámara de los Secretos, vi allí a un estudiante inconsciente. Harry hizo una pausa para recordar su nombre. Se llama Terence Higgins, es de Slytherin. Era y Hermione notaron que Harry no reaccionaba como de costumbre al hablar de Slytherin. Normalmente, Harry mostraba gestos como un leve ceño fruncido o una mueca. Pero en ese momento, no hizo nada de eso. Ni siquiera Ron resopló con desdén ni gruñó como una serpiente venenosa. A Ivy incluso percibió un atisbo de compasión en los ojos de su hermana gemela. Eso era nuevo, pensó. Entonces, ¿Terence Higgins era el heredero de Slytherin? Preguntó Hermione. Harry negó con la cabeza y reveló, no, Higgins no era el heredero de Slytherin. Miró a las dos chicas y dijo, Voldemort era el heredero de Slytherin. Los ojos de Ivy y Hermione se abrieron de par en par ante la revelación. ¿Qué quieres decir con que Voldemort era el heredero de Slytherin? La voz de Hermione reflejaba completamente su asombro. Terence Higgins estaba siendo controlado por Voldemort. Voldemort lo poseyó, abrió la Cámara de los Secretos y liberó al basilisco. Hermione seguía frunciendo el ceño cuando preguntó, ¿pero cómo pudo poseer a Higgins? Una expresión atormentada cruzó el rostro de Harry mientras explicaba. Utilizó el diario de Tom Riddle para poseer a Terence Higgins. ¿Qué quieres decir? Harry se levantó de la cama y fue al escritorio. Tomó un trozo de pergamino y una pluma y escribió algo en ellos. Tras contemplar el pergamino con atención durante un rato, volvió a la cama. El pergamino cayó en el centro de la cama. A Ivy, Hermione y Ron se inclinaron hacia adelante para mirar el pergamino. Del enigma de Tom Marvolo. Yo soy Lord Voldemort. Cada letra de la primera fila estaba conectada con las letras de la segunda fila mediante líneas de flechas. Hermione y Ron se quedaron atónitos al ver cómo las palabras se transformaban en el nombre de Voldemort. Un anagrama, exclamó Hermione, sin aliento. Y sí, Tom Riddle era Voldemort. El rostro de Harry palideció mientras miraba el pergamino. Había un recuerdo de Tom Riddle en ese diario que podía manipular a quien escribiera en él. Los otros tres comprendieron lo que eso significaba. Harry había tenido ese diario durante algún tiempo, y durante ese tiempo se había vuelto retraído y algo solitario. Harry estaba bajo el control del diario de Tom Riddle, y podían ver cómo ese conocimiento lo afectaba. Un pequeño cambio en los acontecimientos, y Harry podría estar en la Cámara de los Secretos en lugar de Terence Higgins. Tom Riddle fue quien abrió la cámara la última vez, relató Harry, refiriéndose a los recuerdos que Riddle le había mostrado. Y no quería que Hogwarts cerrara por la muerte de Myrtle, así que culpó a Hagrid, y todos le creyeron por culpa de Aragog. Harry comenzó entonces a contarle sobre su lucha con el basilisco y cómo Fawkes, el Fénix, lo ayudó cegando al basilisco, y como el sombrero seleccionador le dio la espada de Gryffindor.
Fawkes lloró sobre mis heridas, las curó y luego se incendió. Tenía mucho miedo de que muriera, pero resultó ser solo un día de fuego. Es normal para un fénix, y Fawkes se esforzó lo suficiente como para renacer de las cenizas. Los otros tres escuchaban con atención silenciosa, absorbiendo cada palabra que salía de la boca de Harry. No todos los días oían una historia de alguien que había luchado contra el basilisco y había sobrevivido para contarla. ¿Qué pasó después?, preguntó Ron, absorto en la historia. Ah, entonces me desmayé. ¿Te desmayaste? La misma frase salió de la boca de los tres oyentes. Harry se rascó la nuca y dijo con irritación, bueno, me acaba de morder un basilisco después de clavarle una espada en la cabeza. Supongo que es normal que cualquiera se desmaye después de eso. ¿Pero qué le pasó al joven Voldemort? ¿Escapó?, preguntó a Ivy. Harry negó con la cabeza y reveló algo que sorprendió a todos. Eso es. Cuando me desperté con el fuerte piar del pequeño Fawkes, vi que el diario de Riddle tenía un colmillo de basilisco clavado, dijo Harry como si no pudiera entenderlo. Riddle dijo que iba a usar a Ijin para volver a la vida, pero cuando desperté, seguía vivo y Riddle había desaparecido. Pero eso no significa que Voldemort haya desaparecido. ¿Y si escapó? ¿Qué hace ahí fuera ahora?, exclamó a Ivy. La presencia de Voldemort la aterrorizaba. Harry negó con la cabeza y desestimó las preocupaciones de Era. El profesor Dumbledore me dijo que cuando el colmillo del basilisco atravesó el diario, la memoria de Tom Riddle que contenía fue destruida. Me aseguró que Tom Riddle no volvió a la vida. Fue destruido junto con el diario. Era, Hermione y Ron suspiraron aliviados. La garantía de Dumbledore era todo lo que necesitaban para creer que Voldemort no regresaría como Tom Riddle. Lo que no entiendo es quién apuñaló el diario. No había nadie en la cámara excepto Riddle y yo. Harry miró a Ron y dijo, y Ron tampoco vio a nadie entrar en la cámara. A Ivy y Hermione intercambiaron miradas rápidas y discretas. Alguien entró en la cámara, dice. Lo que significaba que alguien conocía la ubicación de la cámara. Y ambos conocían a alguien que encajaba con esa descripción. Cambio de escena. Oye, a Ivy, murmuró Hermione mientras las dos bajaban las escaleras desde el dormitorio de los chicos hasta la sala común. ¿Crees que? Podría ser él, respondió a Ivy. Pero no estamos seguros. Podría ser otra persona. Ambas chicas sabían de quién hablaban. La persona que les había dado la información sobre el basilisco conocía la ubicación de la cámara. Estoy segura de que, aunque le preguntáramos, lo negaría todo, añadió a Ivy. Hermione asintió. ¿Y qué pasa con el pago? ¿Qué hacemos al respecto? Las dos chicas bajaron las escaleras mientras a Ivy respondía, tenemos que darle a West lo que quería. No sé qué hará si no le damos el mapa del merodeador. Señaló con la barbilla hacia el otro lado de la habitación y dijo, y hagámoslo ahora. Hermione miró en la dirección que Era señalaba y vio a los gemelos Weasley acurrucados en un rincón. Los dos se acercaron a los gemelos y a Ivy dijo. Fred, George, tenemos que hablar. Los gemelos Weasley levantaron la vista de lo que estaban haciendo y hablaron en su idioma habitual de gemelos. A Ivy, Hermione, ¿en qué podemos ayudarte hoy? A Ivy no perdió el tiempo y fue directamente al grano. Quiero que me des el mapa del merodeador. Las gemelas idénticas hicieron expresiones idénticas de sorpresa. Se miraron la una a la otra antes de volverse hacia Ivy y preguntar. ¿Por qué quieres el mapa? No, déjanos preguntar. ¿Cómo supiste del mapa? A Ivy suspiró mientras respondía. Mi padre forma parte de los merodeadores. Me habló del mapa. Ahora, dámelo. Los gemelos Weasley se quedaron boquiabiertos cuando lo sorprendí con la repentina revelación. James Potter, auror de alto rango, es un merodeador. Debes estar bromeando. No, él es Prons. Conocen ese nombre, dijo, dándoles pruebas de que su padre formaba parte de los merodeadores. Los gemelos asintieron al unísono y con perfecta coordinación. Genial, entonces dame el mapa. Lo necesito de verdad. Fred, o quizás fue George, sacó un pergamino doblado de su bolsillo y se lo entregó a Ivy. La hija de Pontas tomó el pergamino y lo miró con extrañeza, pues no sabía qué era. Se lamió los labios antes de preguntar a los gemelos. Papá no me dijo qué era ni cómo funcionaba, dijo. Díganmelo. Ah, debería haber pensado más en eso, pensó al mismo tiempo. Fred tomó el mapa de las manos de Ivy y lo colocó en el suelo. Hizo un gesto a los gemelos y a las niñas para que se pusieran de cara a la pared, creando una barrera. Ivy, es el secreto de nuestro éxito, dijo Fred, dándole una cariñosa palmadita al pergamino. Es difícil darte esta noticia, dijo George, pero tu padre lo hizo, así que pensamos que no hay nada más que podamos hacer. De todos modos, nos la sabemos de memoria, dijo Fred. Te la dejamos en herencia. La verdad es que ya no la necesitamos. Era y Hermione notaron que la comunicación entre las gemelas había disminuido. Incluso cuando hablaban por turnos, no terminaban las frases de la otra. El mapa debe ser muy importante para ellos, pensó. Ah, nos hemos emocionado, dijo George, secándose una lágrima imaginaria con el dedo. Explícanos, Fred. Bueno, cuando estábamos en nuestro primer año, a Ivy, joven, despreocupada e inocente. A Ivy resopló. Dudaba que Fred y George fueran inocentes. Bueno, siendo más inocentes de lo que somos ahora, nos hemos metido en problemas con Filch. Detonamos una bomba de estiércol en el pasillo, y por alguna razón se enfadó. Entonces nos arrastró a su despacho y empezó a amenazarnos con lo de siempre, detenciones, destripamiento. Fue entonces que no pudimos evitar fijarnos en un cajón de uno de sus archivos marcado como confiscado y altamente peligroso. No me digas, exclamó Hermione, sin aliento. Era miró de reojo a su amiga, la bruja tan obediente que le había robado a Snape. ¿Por qué se mostraba tan sorprendida ahora? No es que yo sea la persona indicada para hablar de ello, pensó a Ivy, después de habérselo robado a Filch. George provocó una distracción al dejar caer otra bomba fétida.
Abrí el cajón y saqué esto, señalando el pergamino doblado. Y no es tan malo como parece, ¿sabes?, dijo George. Creemos que Filch nunca descubrió cómo funcionaba. Pero probablemente sospechaba lo que era, de lo contrario no lo habría confiscado. ¿Y sabes cómo hacerlo funcionar?, preguntó a Ivy, curiosa por conocer el funcionamiento del pergamino. Ah, sí, dijo Fred sonriendo. Esa pequeña nos enseñó más que todos los profesores de esta escuela. Ve directo al grano, suspiró a Ivy. George sonrió mientras tomaba su varita, tocaba ligeramente el pergamino y decía: juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. E inmediatamente, finas líneas de tinta comenzaron a extenderse como una telaraña desde el punto donde la varita de George había tocado. Se unieron, se cruzaron, se extendieron a cada rincón del pergamino, entonces comenzaron a brotar palabras en la parte superior, palabras grandes y curvas, proclamando: los señores Mooney, Portail, Padfoot y Prons, proveedores de recursos para magos malvados, se enorgullecen de presentar el mapa del merodeador. Era un mapa que mostraba con todo detalle el castillo y los jardines de Hogwarts. Pero lo más impresionante eran los diminutos puntos de tinta que se movían, cada uno con un nombre escrito en minúsculas letras. Asombradas, Ivy y Hermione se inclinaron ante él. Un punto marcado en la esquina superior izquierda indicaba que el profesor Dumbledore paseaba de un lado a otro en su despacho, la gata del conserje, la señora Norris, merodeaba por el segundo piso, y Peeves, el poltergeist, correteaba por la sala de trofeos. Y mientras era recorría con la mirada los pasillos familiares, notó algo más. Este mapa mostraba una serie de pasajes por los que ella nunca había entrado. Hay pasadizos secretos repartidos por todo Hogwarts, dijo Fred, y George continuó. Pasadizos que llevan a Hogsmeade, o pasadizos que conectan diferentes partes del castillo. Mooney, Portail, Padfoot y Prons, suspiró George, dando unas palmaditas en la parte superior del mapa. Les debemos mucho. Nobles, trabajando incansablemente para ayudar a una nueva generación de delincuentes, dijo Fred con solemnidad. Bien, dijo George rápidamente. No olvides limpiarlo después de usarlo, o cualquiera podría leerlo, dijo Fred en tono de advertencia. Solo tienes que pulsarlo de nuevo y decir, problema resuelto. Y se quedará en blanco. Ivy deslizó su dedo por el mapa como si intentara encontrar a alguien, y finalmente, su dedo se detuvo en el quinto piso, esquina oeste, en un aula determinada. King West. George vio como el dedo de Ivy se detenía en el nombre de King. Ah, el pequeño Lord West. El informante, el sabelotodo de Ravenclaw, terminó Fred. Ahora que lo recuerdo, él sabe lo del mapa, ¿verdad, mi gemelo menos guapo? Sí, lo hizo. Fue una gran sorpresa, ¿verdad? Ivy los miró sorprendida y dijo, ¿sabéis que él sabe lo del mapa? Ah, sí. No sabemos cómo lo sabe West. Pero lo sabe. Fue una sorpresa en su momento, pero ahora... Ahora parece normal, considerando que parece saberlo todo. Fred y George tenían bastante interacción con King West. Lo contrataban con frecuencia para que probara sus pociones trucadas. Esto les resultaba ventajoso, ya que no tenían que comprobar ellos mismos las pociones. Los gemelos no sabían cómo lo hacía, pero King West modificaba las recetas de las pociones, creando algunas mejores que las anteriores y completamente seguras para el consumo, sin efectos secundarios duraderos. Perfectas para pociones divertidas. Intentamos seguirlo varias veces. Pero siempre se nos escapaba. Probablemente conoce el castillo. También como nosotros. Los gemelos se saludaron y dijeron al unísono, podemos respetar eso. Así que, señoras, dijo Fred, imitando de forma extraña a Percy, tengan cuidado de comportarse bien. Hasta luego, chicas, dijo George guiñando un ojo. Las gemelas saltaron hacia atrás, dejando a Ivy y Hermione con el mapa. Era hora de regresar al lugar donde habían estado encarcelados y hablar con el diablo. Fin del video.